Bienvenidos una vez más a Birreando. Hoy estamos con Eduardo Muñoz, un amigo mío que, conocí en la universidad. Personaje súper curioso, muy culto, muy interesante. Le encanta, entre otras muchas cosas, la literatura y la poesía, que yo creo que es un poco en lo que nos centraremos más. Y lo mejor de todo es que es buena persona, de esas personas que dices, joder, buena gente, Joder, ¿sabes? Gracias, tío. ¿Qué tal, Edu, tío? ¿Qué tal, crack? Muy bien, tío. Aquí de visita en Pamplona. Y la verdad que muy bien, muy nostálgico de Pamplona. Pero Claro, has terminado la carrera, que no lo he dicho. Sí, la terminé hace unos meses, en mayo. Y la verdad que muy contento. Y ahora a ver qué nos sugiere la vida. Comenta un poquito para empezar que estudiaste y un poco la transición de tu vida que te llevó a tomar la decisión de estudiar esto y que había, spoiler, filología hispánica. Vale. Una carrera súper concreta que, joder, no mucha gente y cada vez menos elige. ¿Qué es lo que te llevó, perdón, a tomar esa decisión y un poco todo tu recorrido, ¿no? Hasta ahora. Vale. A ver, es un poco curioso porque yo nunca había tenido claro filología hispánica de forma tan concreta como tú has dicho, sino que yo simplemente pensé, bueno, yo quiero ser profesor, pues en ese momento pues yo daba algunas clases particulares por mi cuenta a amigos de mi clase, pues de sintaxis, de latín, yo qué sé, de historia. Y entonces yo dije, joder, a mí esto verdaderamente me encanta y me lo pasaba muy bien. Y dije, pues quiero ser profe. Entonces, yo dije, bueno, pues estudiaré magisterio, ¿no? Para ser profe, también me gustaban, pues, estar con gente joven, con niños. Y en ese momento que de repente, pues, llegas a bachillerato, te planteas que dices, "Oye, me quiero ir fuera", y entonces yo tenía en mente, pues, mira, pues, puede ser magisterio, puede ser historia, puede ser filología, pero es una carrera de humanidades, ¿no? Lo mío. Entonces vinieron de la universidad donde yo estudié, estás estudiando, la Universidad de Navarra, y entonces vinieron a mi cole y entonces me dijeron, bueno, yo me quedé fascinado, y entonces me dijeron que me pusiera tres opciones, ¿no? Por si estaba interesado, tres opciones. Y entonces yo en ese momento, en ese preciso momento, primero bachillerato, pensé, tío, a mí lo que me gusta, por ese lado yo quería irme a estudiar fuera, entonces yo dije, tío, a mí me gustaría ser profe, pero profesor, yo qué sé, en otro país, ¿no? Me gustaba viajar, pues en otro país. Y entonces, de español en otro país. Entonces dije, wow, esto filología hispánica me lo va a proporcionar. Y entonces puse tres opciones. Filología hispánica con una doble, pues comunicación visual y periodismo, porque también en el cole me decían, bueno, hazlo con una doble. Luego, en el segundo lugar creo que puse algo así como humanidades o historia, no sé. Y en tercer lugar puse ya magisterio. Entonces, filología hispánica fue algo muy progresivo. De hecho, yo creo que ha sido más cuando lo concreto de la poesía, lo concreto de la literatura y lo concreto de, por ejemplo, ahora en una semana empezar un máster de teoría literaria en Madrid, pues ha sido más en los últimos años. Y de hecho, mi TFG, que podemos hablar después, fue sobre poesía del siglo XX. Bueno, entonces, filología hispánica, en ese momento, pues yo tampoco leía mucho. Pues sí, me gustaba, pero tampoco leía una barbaridad y tampoco escribía una barbaridad. Entonces, era más bien por el tema de irme al extranjero, ser profe, aprender idiomas. Salir de casa Los y... idiomas sí me gustan. Entonces, pues sí, salir de casa, irme fuera. Como también un poco la rebeldía, ¿no? De ese momento de irme fuera, de, joder, en un futuro quiero ser profe en otro país, de gente extranjera, pero claro, bueno, ya está. Y entonces, ya, pues, pasé segundo bachillerato, me cogieron en la universidad esta, y ya pues filología hispánica, y es verdad que primero de carrera pues es un curso muy general en filología hispánica, es que tienes asignaturas pues con otros grados de filosofía y letras, pero, pero luego a partir del segundo te das cuenta de por qué estás estudiando lo que estás estudiando, y evidentemente se complica más la cosa, pues tienes asignaturas más. Por ejemplo, filología hispánica, para quien no lo sepa, pues es evidentemente lengua y literatura, y filología hispánica, pues lengua y literatura españolas, pero que integra lo que es la literatura y que integra lo que es la lengua. La literatura es un poco más evidente, que es, pues, por ejemplo, la historia literaria, la literatura del siglo de oro española, la literatura del romanticismo, la literatura yo qué sé, de la generación del 27, literatura del siglo XXI, pues eso es literatura. Y también, pues, crítica literaria, teoría de la literatura, perdón,
que es lo que integra más la interpretación de todos los textos literarios a lo largo de la época, tanto poéticos, tanto dramáticos como ensayísticos. Pero ¿qué es la lengua o qué es la lingüística, no? La lengua es una parte de la lingüística, pero la lingüística es una rama muy teórica y muy abstracta y a veces muy teórica y filosófica que integra, pues, por ejemplo, la sociolingüística, la pragmática, la lexicología, la semántica, la gramática de discurso, gramática de la oración, morfología, sintaxis, morfosintaxis. Vale, o sea, estamos, para que me... Perdón. Hablando en cristiano, Sí. estamos hablando realmente de lo que es la escritura como tal, las palabras. Las palabras, o sea, exactamente, o sea, yo creo que básicamente filología hispánica es una carrera que se centra en la palabra, y en lo que las palabras quieren decir, lo que las palabras significan, incluso lo que las palabras aparentan decir pero no dicen. Ok. O sea, porque o sea, la lingüística es una... O sea, por ejemplo, yo tengo algunos amigos que van a hacer máster en lingüística y, sinceramente, a mí me gusta más la literatura, pero me parece sumamente interesante la lingüística, porque es una rama, o sea, la filología yo creo que, o sea, sí, es editar textos, es leer, es comentar, es analizar, pero yo creo que es una rama humanística insondable, o sea, como un pozo que dices, es que... Así como, por ejemplo, perdón, a lo mejor que esto es un poco crítica, pero así como la historia es rebuscar en los hechos pasados, en el presente, y a lo mejor tiene conexión más con la geopolítica, geografía, con la interpretación de diferentes teorías históricas y tal, la filología es como que siempre va a haber, tú te vas al pasado y siempre va a haber diferentes interpretaciones porque hay muchos idiomas, hay idiomas que se están extinguiendo, lenguas que están apareciendo, dialectos, ¿sabes? Entonces, Sí. es como que en una cosa, en un idioma, por ejemplo, eslavo, el ruso, tiene otro alfabeto y entonces una palabra significa dos cosas, en español otra cosa. Con el japonés, por ejemplo, yo tuve una época en que Claro. intenté aprender japonés, tío, y de ahí te das cuenta, ¿no? De lo mucho que puede cambiar la manera de comunicarse según la cultura, porque es que ellos tienen diferentes, o sea, no sé cómo explicártelo, pero es rollo una manera más sutil, más educada de usar el lenguaje que si no estás acostumbrado, por mucho que sepas las palabras, el significado, puede, o sea, no es simplemente en el caso del japonés, que con el ruso me imagino que pasará parecido, no es simplemente entender las palabras y saber qué significa cada cosa, sino conocer el funcionamiento, el uso a nivel social de eso. Está guapo, o sea, realmente yo me he dado cuenta de que se está perdiendo el interés por un uso correcto del lenguaje, que entiendo que esto a ti te cabreará bastante, pero joder, es esencial. O sea, al final el español mismamente es de las lenguas que, bueno, el latín en este caso realmente, que sería la raíz, más antiguas y que más han derivado en diferentes ramas. Es interesantísimo, la verdad. Sí. A ver, yo creo que sí, actualmente sea poca o sea, la típica frase de las palabras se las lleva el viento. Sí y no, o sea, evidentemente este refrán pues hace hincapié en que las obras pues importan más que las palabras, pero muchas veces las palabras, o sea, bueno, nosotros mismos son esenciales en el día a día, lo vemos en el día a día, no es lo mismo decir una cosa que decir otra, y de hecho no es lo mismo decir hola, ¿cómo estás? Y no saludar, o un gesto, también los gestos y las expresiones faciales y corporales son un tipo de lenguaje. Sí. Y los silencios también son un lenguaje. De hecho, hay una frase que creo que la decía Rimbaud, que es un poeta simbolista del siglo XIX, que murió muy joven, que decía, digo más con lo ausente, o sea, digo más con lo que no se dice que con lo que digo. O sea, o sea, muchas veces no hace falta decir muchas palabras para que algo signifique o para... No sé, entonces... Precisamente hablaba con Laura Guix, que tú la conoces, sí. Tenéis el podcast por aquí. Hablábamos de la importancia del silencio, sobre todo en algo como la radio, pero en definitiva hablamos de la comunicación, en cómo realmente un buen uso del silencio es vital, y un mal uso del silencio se nota de una manera radical, porque tendemos casi todos, que luego es una cosa que uno va aprendiendo, pero en general le pasa a mucha gente el hecho de sentirse incómodo con el silencio.
Y sobre todo cuando hay una ausencia de confianza, intentar ocupar todo tipo de silencio para no sentir Sí. esa incomodidad, ¿no? Y al final acabas hablando de banalidades simplemente por ocupar ese tiempo. Sí, sí, Y es sí. ridículo. Sí, de hecho me decía un amigo hace unos años, me decía, muchas veces la gente no soporta los silencios porque es donde grita su ruido, ¿no? Es donde grita el ruido que llevan dentro, ¿no? Entonces, muchas veces es como que, joder, los silencios son más necesarios de lo que pensamos y nos hablan más que muchas conversaciones o que muchas, no sé, ¿no? Es Totalmente. lo que yo pienso. Totalmente. Has hablado un poquito, pues eso, de el modo en que elegiste esta carrera, Sí, pero me gustaría que me expliques en más profundidad cómo empezó tu interés por la literatura, porque sí, me has dicho que dabas clase de latín amigos, de sintaxis. sí. ¿Fue una cosa natural en el sentido de que en clase de pues, lengua y literatura en el colegio Mm. ya te gustaba? ¿O es que desde pequeño siempre te ha gustado el leer? Y en caso de que sea así, ¿quién te introdujo? Porque siempre hay alguien que te enseña un Mm. poco la literatura, ¿no? Maestro, ¿no? Exacto. ¿Tienes alguna persona en concreto? Tío, pues sinceramente, o sea, en el cole fui como muy autodidacta en este tema porque, pues evidentemente, pues yo había leído de pequeño, ¿no? Lo clásico que leíamos, pero luego a partir de cuarto de la ESO, tal, pues tienes un profesor de lengua y literatura, tuve un profesor de lengua y literatura que era muy bueno, de mi cole, que ya se jubiló hace unos años, y, y me acuerdo que el hombre era muy apasionado, el hombre era muy apasionado, y vamos, yo me fascinaba pues escuchándole, recomendándome cosas y tal. Y yo fue como muy natural, o sea, fui como muy natural y yo en plan pues dije, ah, pues mira, pues quiero leer a Delibes, pues quiero leer este poema de Machado. Esto a partir de cuarto de la ESO, primer bachillerato. Pero tampoco mostraba mucho interés, o sea, tampoco leía mucho. Pues sí, me apasionaba, pero luego se quedaba en la clase. O Sí, sea, o sea, no era luego una cosa exagerada. no era una cosa exagerada. ¿Qué pasa? Que yo en segundo de bachillerato leí un libro que yo ahora lo miro con perspectiva y me marcó, o sea, me marcó más de lo que pensaba. De hecho, yo creo que haciendo una lista, yo creo que lo incluiría en mis libros favoritos, que es La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes, que es el primero que escribió Delibes y creo que con él ganó el premio Nadal en los años 50, pero, o sea, ese libro me lo recomendó mi profesor de lengua, que he dicho, y me lo recomendó y me dijo, bueno, si te lo lees, pues eso, ¿no? Pues te subo un punto, te subo un medio punto en la nota final. Típico. Entonces me lo leí y me fascinó. Porque habla de un chaval que me sentí muy identificado. Ya me había leído El Camino, ¿eh? En cuarto de la ESO, primer bachillerato, que es el clásico de Delibes. Pero este me lo recomendó, me dijo que estaba muy bien, que era el primero de Delibes y... Ah, es el primero de Delibes. Es la primera No sabía. novela, la primera novela que escribió. Y entonces habla de un chico que creo que se llama Pedro, que, que se queda huérfano y entonces lo apadrina un profesor de un pueblo de Ávila, y entonces se lo lleva al pueblo, y entonces pues este profesor pues da sus clases y a este niño le da clases particulares, y entonces pues habla básicamente del día a día, ¿no? De estos dos personajes y cómo su relación del ahijado y alumno a su vez con el profesor y padrino, ¿no? O padrastro o padre adoptivo. Y entonces, pues eso, me gustó mucho y me sentí muy identificado con el niño con esa fascinación que tiene el niño, pues evidentemente, pues el niño hacía lo que quería, era un poco pillo, era un poco pícaro y tal, pero como que en el fondo había, como en toda novela de Delibes, como una fascinación por ese adulto que quiere progresar, pero que a su vez vive como muy anquilosado en la Castilla la Vieja, en lo rural, en el pueblo, en no salir de aquí, en que en la ciudad pues es algo como negativo, pero a su vez tiene como mucha fascinación porque es un hombre que le ha adoptado y al fin y al cabo le está transmitiendo todo lo que sabe Claro. y todo. Y entonces, pues yo me sentí muy identificado y ahora lo miro con perspectiva y digo, ojo, este libro me ha Te gustado marcó. mucho y de hecho yo creo que fue de los primeros libros que marqué alguna página o por alguna frase o Ya. puse un POSIX. Y nada, muy bien. La verdad que ¿Por qué dices que te sentiste identificado concretamente? Concretamente no me acuerdo, porque Vale. lo tendría que volver a leer. Pero, no sé, por esa inocencia del niño, Ok. de hacer lo que le toca, de irse al pueblo, aunque le costara asumir eso, no sé, de la docilidad que tiene el niño, la obediencia,
la fascinación por cada día que fuera nuevo, no sé. Por lo que aprendía y demás. Sí, su día a día, por todo lo que aprendía, no sé. O sea, me lo tendría que leer para decirte algo más concreto, o una cita o algo. Vale. Pero, y luego, pues, ya más siendo más concreto a tu pregunta, yo creo que mi fascinación empezó, o sea, mi fascinación lo que es, voy a leer libros, voy a leer buenos libros, es en segundo de carrera. En segundo de carrera yo leí yo leí por primera vez, sí, por completo el Quijote, y es un libro que me gustó mucho. Es verdad que me gustaría ahora volver a leerlo. He leído la primera parte 2, 3 veces, pero vamos, entero lo leí en segundo de carrera. Y entonces luego llegó el COVID. y llegó el COVID y me acuerdo que dije, tenía ahí unos libros pendientes, tal, y dije, joder, pues, ¿por qué no aprovecho más para leer? Además tenía más tiempo libre, las asignaturas pues tampoco tenían mucha carga, pero vamos, que tenía que leer y entonces pues, también empecé a leer por mi cuenta. Y entonces el verano pasado, verano 2019, yo ya había leído Ana Karenina, Vale. de Tolstoy. Y fue como el primer tocho que leí, que el tocho ruso, bueno, y me flipó porque pues me sentí muy identificado, habla de bueno, no sé si conoces la historia de Ana Karenina. Más o menos. No me lo he leído aún, Ana Karenina. O sea, el problema es que es demasiado grande. Es muy tocho, ¿no? Ahora estoy en modo pereza. Es un guerra y paz esto. Exacto. Entonces, pues eso, es muy descriptivo y tal, pero y se fija mucho en el detalle, ¿no? Vale. Y entonces, no sé, me encantó, me marcó mucho y entonces pues dije, pues cada verano pues voy a leer un tochaco, ¿no? Entonces llegó la cuarentena y sorprendentemente pues empecé a leer más y en ese tiempo pues leí, yo qué sé, me leí El idiota de Dostoyevsky, Muy bueno. me leí, ¿qué más? Me leí El adversario de Manuel Carrer, que es un libro que como que recuerda un poco a Sangre Fría de Capote. Truman Capote es bastante bueno. Truman Capote, eso es. Muy bueno. Y luego, bueno, leí algo de poesía, tampoco leía mucha poesía en ese momento, leía poemas sueltos, pero vamos, tampoco... No, de bastante caña. Sí, eso es. De hecho, entrando en la poesía ya de manera más directa, claro, tú, bueno, para que lo sepa la gente, tienes un blog en el que cuelgas sí. tus poemas y demás, que de hecho meteré el link en la descripción para quien le interese. Bueno, y joder, me encanta porque lo haces por amor al arte totalmente. Sí, y cada cierto tiempo pues vas colgando ahí pues poemas. ¿En qué momento te empiezas a interesarte tanto por la poesía y cómo evoluciona eso hasta el punto en que directamente ya decides escribir poesía tú? Porque lo encuentro algo, aparte de muy original, o que no se suele encontrar hoy en día y menos en gente de esta edad, te tuvo que llamar mucho para que realmente ya te enfocases de esta manera. Sí, la verdad que es curioso porque, a ver, yo como que, no sé, la vocación está poética, o la vena poética, yo creo que lo podría dividir en dos partes. La primera parte como, verdaderamente, como unas vacaciones poéticas de, bueno, voy a escribir lo que me salga, sin leer mucho, un poco más, yo qué sé, lo que salga, vamos. Y luego la segunda parte, como decir, bueno, realmente tomar conciencia de que esto es serio. Y entonces, verdaderamente, profundizar en muchas lecturas, en muchos autores, no solo poetas, sino también pues novelistas, ensayistas, y hablar más, pues crear un camino poético, una poética personal. Vale. Y eso, que aún pues estoy intentando buscar y tal, que ahora poder hablar pues de un par de poemarios que estoy preparando, bueno, uno ya lo tengo preparado y el otro estoy preparando, que esto lo puedo hablar ahora después. Sí. Pero vamos, básicamente es que yo abrí este blog que has dicho, Contigo Siempre Mejor, abrí este blog en abril, creo que el 1 o 2 de abril de 2016, hace ya 6 años. Pero esto era antes de la universidad, entonces. Sí, estaba yo en cuarto de eso. Vale. O sea, que poesía, me has dicho que hablabas antes de que en segundo de carrera aún no te habías metido tanto, claro, pero ya tenías el blog, o sea que... Sí, claro, ya tenía el blog, o sea, la cosa es que yo escribía, pero no escribía de forma seria, o sea, yo escribía pues lo que me salía, sin leer mucho, sin dejarme influenciar por autores en serio que yo leía. También es entendible porque yo era más pequeño, entonces tampoco, bueno, o sea, tampoco lo justifica, pero tampoco era como ahora, que ahora pues tengo una formación más profesional, más filológica, más de todo, o sea, más profunda para saber lo que quiero leer, lo bueno y lo que me va verdaderamente a guiar mi camino literario. Entonces,
yo lo abrí en abril de 2016, básicamente por un problema familiar. Entonces yo, de la noche, me acuerdo que fue de la noche a la mañana, porque fue una noche y a la mañana como que lo compartí con gente. Entonces escribí un textillo, que es, de hecho sigue en el blog, que es el primero del blog, que es "y se acabó lo bueno", en interrogación. Y entonces como también como, pues, dando esperanza, ¿no? Un tono un poco optimista y eso. Y entonces yo escribí con una meta. Y es que yo lo voy a escribir, pero lo voy a subir a un blog, todo lo que escriba. ¿Por qué? Porque yo consideraba que la escritura, lo que yo escribía, no me lo podría guardar para mí. O sea, que el que lo leía, el que lo disfrutara o el que no lo disfrutara, sea mi familia, un amigo o un colega, yo quería que verdaderamente le influyera. O sea, le influyera, Yeah. aunque sea un mínimo, y decir, wow, esto me ha hecho pensar, o esto me ha puesto un poco más feliz, o esto, he dicho, me ha dado que pensar de que esto merece más la pena que lo otro. O sea, básicamente que influyera. Y entonces por eso abrí el blog. Abrí el blog y empecé a compartirlo pues, con la gente más cercana y con mis amigos. Y entonces, pues, eso, 2016, 2017, 18 y en, pues más o menos 19, 20, pues tomo un enfoque más profundo y literario. Y se puede ver, o sea, tú puedes leer cosas del 2016-17 y leer cosas de 2020 o 2021 o ahora, 2022, y ves que hay como un arropamiento mejor de la palabra, Vale. una búsqueda Sí, sensata más profesional. del lenguaje, o sea, no, pues por ejemplo, pues antes pues básicamente pues iba en un coche y escribía viendo por la ventana y escuchando una canción y me daba igual y ya está y lo subía, y ahora no puedo hacer eso porque necesito pues a lo mejor más silencio, luego necesito revisarlo, buscar un sinónimo. Esto la carrera también me lo ha proporcionado y me ha guiado en esto. Y entonces, pues, buscar una palabra más poética que otra, Claro. encontrar una palabra más pragmática. Entonces, pues eso, que empecé en esa época, pero sobre todo con un enfoque como más social, ¿no? Como para, bueno, pues yo A quien le ayude, pues genial. Sí, y ahora pues digo, pues ahora escribo, a lo mejor no escribo tanto que antes, escribo, pero lo que escribo yo lo considero de mejor calidad y como más profesional, ¿no? Y como más que va a lo que yo quiero, a lo que yo Más busco. trabajado. A lo que yo, eso es más trabajado, más elaborado, más, yo qué sé, más pulido, como más descansado. O sea, antes pues lo que escribía lo publicaba en este blog, pues no, ahora pues lo que escribo independientemente, pues a lo mejor lo publico dos meses después, o no lo publico, es que me da igual, es como que ahora digo, bueno, Sí, hasta que no ves que realmente eso es, toca, no lo metes. soy como más tiquismiquis, Ok. A ver, es mejor. y también pues en lo que viene en el momento, o sea, por ejemplo, yo qué sé, este verano he leído a varios poetas y he leído a Yeats, que es un poeta irlandés, y luego he leído a Borges, poeta argentino, bueno, poeta, narrador, ensayista y muchas cosas más. Y entonces, pues, evidentemente me he dejado mucho influenciar por ellos y en muchos poemas pues he metido una cita que concierne a lo que yo he escrito, o sí, o sea, he metido un intertexto, o sea, hay intertextualidad que es, para que no lo sepa, intertextualidad es cuando tú en el texto, un texto propio, o en un texto de otro autor, ves que hay influencia o presencia de otro texto de otro autor. Pero de manera directa. O sea, es un uso de una frase de otro autor. Puede ser de manera directa o de manera indirecta. Vale. O sea, de manera directa, pues la frase, ¿no? En plan, pues tú estás hablando y de repente metes la frase tal cual y la pones en cursiva o en comillas. Vale. Directamente, incluso puedes mencionar al autor y hablar del mismo tema, pero con tu enfoque. Ok. Su intertextualidad. Pues súper interesante, tío. Quiero entrar. Luego hablaremos un poco de tus poemas. Ya me has dicho que también te apetecía, así que genial. Recita si quieres 2 o 3, los que tú veas. Pero lo quiero reservar para el final, un poco para que la gente se espere un poquillo. Y quería analizar, ya hablando de autores, has mencionado algunos como Delibes o Tolstoy, pero la primera pregunta va a ser 5 autores que te enamoren. Vale. 5 autores que te enamoren, que pueden ser tanto de poesía, novelistas, lo que te apetezca a ti. Vale. Y luego ya tocaremos un poco más obras en concreto. Pero si tuvieras que mencionar a 5 autores, ¿cuáles serían? O sea, 5 autores. A ver,
yo creo que uno es Stefan Zweig, Uf, me encanta. que es un austriaco que se suicidó, de hecho, ¿Stefan judío. Zweig se suicidó? Sí, en No Brasil. tenía ni idea, En tío. Brasil, tío. En ¿Y Brasil. eso? Porque, de hecho, escribió El Mundo de Ayer Vale, y brutal. se fue a Petrópolis con su mujer, creo que era Friedrich Zweig, y se fue y, bueno, amargados por la situación de la Europa entre guerras, de que no había esperanza y tal, y se fueron a Brasilia y se pegaron un tiro los dos. Los dos. Sí, los dos. ¿Qué dices, De hecho, tío? están enterrados en Petrópolis, ahí, y ahí están las dos tumbas. Buah, no tenía ni idea. Qué salvaje. Sí, es una salvajada increíble. Y es curioso, o sea, a mí Zweig me gusta mucho, he leído casi todo de Zweig. Las biografías yo considero que es lo mejor. Lo que más recomiendo son las biografías de Zweig. Las novelas están bien, pero vamos, hay mejores novelistas. Sí. Pero Zweig es un gran biógrafo. Hmm. Por ejemplo, la biografía de María Antonieta. Total. Justo lo mencioné también en el podcast de Laura Guix. Que lo tenéis aquí, como digo. Lo mencioné porque me dijo precisamente que a ella lo que le encanta es tema biografías. Y ¿Sí? no se conocía a Zweig, pero no se lo había leído. Joder, pues Y le dije, vas a flipar, porque es que realmente María Antonieta, el de Magallanes, Magallanes, sí. es que tiene tantas y son todas muy trabajadas. Sí. O sea, es un psicólogo, es un psicólogo. Es un psicólogo y, joder, dices, ¿cómo el tío sabía tanto? Es como si estuvieras viviendo... Tal cual. A mí lo realmente increíble es que me meto pues por ejemplo... En la época... sí, en Versalles, en la guillotina, no sé, o sea, me fascina Zweig eso. Y luego, y quería contar aquí una cosa que es curioso porque Zweig en vida, un autor también que me gusta, que nos gusta mucho, es Joseph Roth, que era amigo de Zweig, los dos austriacos, judíos. Y lo curioso de Roth es que yo creo que no es tan buen narrador como Zweig, pero cuando cuenta algo tiene mucha simbología y mucho mensaje y mucho trasfondo. Joseph Roth, a lo mejor más que Zweig, pero porque Zweig también las traducciones son muy buenas, entonces también a Zweig le gusta mucho adornar las palabras y es muy poético y tal, pero Joseph Roth es menos poético, pero como que esconde una simbología increíble. Vale. Y un poco lo que mencionabas antes de contar cosas sin tener que mencionarlas de manera directa, ¿no? Eso es. Y yo creo que eso también tiene su gracia. Y lo curioso es que hay una anécdota y es que, bueno, Joseph Roth, como sabemos, nos hemos leído La leyenda del santo bebedor. Muy bueno. Muy buen libro, lo recomendamos. Lo recomendaste tú, de hecho, ¿no? Creo. Sí, o hablamos un día Marcos y yo. Puede ser. Y sí. Bueno, y entonces es curioso porque Joseph Roth, bueno, también era judío, y hay que ver las dos posturas incluso ante la vida, ¿no? Y ante el sufrimiento y ante lo que la humanidad te acarrea, ¿no? Y entonces, ya está. Y entonces Joseph Roth era judío, pero era un alcohólico. Y entonces, como sabe la leyenda del Santo Bebedor, que es autobiográfica, el hombre curiosamente murió de delirium tremens en París. Y evidentemente la leyenda del Santo Bebedor la escribió antes, pero sufriendo esta enfermedad. Y entonces, pero curiosamente Joseph Roth como que se convirtió al cristianismo al final de su vida. Y es curioso porque, vale, el escritor murió de delirium tremens, que sí tal, pero como que se arrepintió de la vida que había llevado. Mientras que Zweig es como que se pega un tiro. Yeah. Y no sé, a mí me parece como un poco, los dos siendo amigos, como que... Contradictorio en este aspecto, ¿no? Claro, contradictorio, o sí, como dices, wow, siendo tan amigos y siendo del mismo origen, austriaco, tal, viviendo lo mismo, como uno afronta la vida y el otro, pues, como que se intenta escapar, ¿no?, de ella. A ver, que en cierto modo, por mucho que digas que, exacto, Joseph Roth, pues al final sí que se salva, por decirlo de alguna manera. Sí. Al final los dos tenían problemas en el sentido de que, pues, joder, un alcohólico realmente es de lo más jodido que puede haber, ¿sabes? Y en La leyenda del santo bebedor es un libro que es cortito, además, o sea, es muy fácil de leer, pero que te quedas impactado con... O sea, me mataba, tío, porque es en plan, por favor, para ya. Pero no era capaz, o sea, reflejaba, y es lo que dices, o sea, es cierto que lo explica de una manera menos estética que Zweig, o sea, no es una literatura tan bonita, pero tiene un mensaje como mucho más profundo a nivel... O sea, te da... digamos que empatizas muchísimo con el alcohólico sin necesidad de ese uso de la palabra tan estético. Es curioso. O sea, es una literatura curiosa la de él. Y es esto, es un libro muy corto, realmente te lo puedes leer en nada,
Pero a Sí, mí me bueno. dejó mal cuerpo, tío. O sea, Sí, es lo único sí, que sí, sí. me dio bastante rabia. Fue en plan, joder, no Ya, sé. ya, ya. Ya, ya. Pero Sí, 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 sí. brutal. Vale. Zweig, Perdón, Joseph Zweig. Roth. Voy a encender la luz, por cierto. Sí, Joseph Roth, Sigue, lo ¿eh? incluimos. Y a ver, un tercero, pues, bueno, que tú lo compartías también, Dostoyevsky, Total. que ya lo hemos mencionado antes. Sí, Y. Dostoyevsky a mí personalmente, bueno, ya te lo he contado muchas veces, es el escritor que más me... Igual que tú antes mencionabas a Delibes, para mí Dostoyevsky fue el que me enseñó lo que era la literatura de un nivel avanzado. O sea, Crimen y Castigo me dejó tan loco, tan loco. O sea, ¿cómo te puede adictar tanto un libro? ¿Cómo puede ser tan completo? ¿Cómo puede meterse tanto en la mente del personaje y enseñarte, pues eso, abrir la conciencia del personaje al lector? Es impresionante. Y lo increíble de Dostoyevsky también es su historia. O sea, es otro Uf, que vaya tela. vaya biografía. Que, bueno, Crimen y Castigo lo escribió en 6 meses. Y lo escribió porque necesitaba dinero. O sea, ni siquiera fue un tema Es que ese de... libraco, ¿sabes? Literal. O sea, necesito pasta, bueno, me escribo Crimen y Castigo y a seguir, ¿sabes? Dices, joder. Un jugador, o sea, un ludópata de cuidado, tenía muchos vicios, pero es curioso porque si analizas un poco a los artistas, la mayoría tienen algún tipo Ya. de problema de este tipo, ¿sabes? Ya sea, pues eso, adicción al juego, temas más de lujuriosos, Sí, sí, relacionados con sí. las mujeres, lo que sea, ¿no? Pero todos tienen ahí algo, Ya, será que, muchos, vaya. no sé, que no les basta esta vida, ¿no? No le basta el mero estar, que necesitan como, ¿no? Sobre impulsos que le Yeah. hagan recapacitar y al fin y al cabo, pues no me sale la palabra, lo enfoquen, no es la palabra, pero lo enfoquen en la literatura, al fin y al cabo, pues también, o sea, no solo en la literatura, también pues conocemos a Van Gogh, o conocemos Total. a Klimt, o conocemos a Munch, Sí, sí, sí. Sí, el mundo artístico en o general, o sea, sea, músicos, podríamos entrar también en también eso. podríamos Hay entrar, Kurt tantos, Cobain, exacto. Janis Joplin, o sea, todos los estos que murieron con 27 Ujú. años. ¿Cómo se llamaba esto? La generación La- del... sí, No, los algo 27, así, ¿no? ¿no? Janis Joplin, Jim Morrison, que era también poeta. ¿Quién más? Bueno, Kurt Cobain, Amy Winehouse, todos estos, que murieron con 27 años. Literal. Curioso también, casualidad. También el primer guitarrista de los Rolling, no sé. Mm. O sea, curiosamente también, hay que saber que hay un libro que recomiendo bastante, que es un ensayo que utilicé para el TFG, que se llama El artista de la vida moderna, o sea, se llama Baudelaire, era también un poeta alcohólico francés, el de las flores del mal. Baudelaire, el artista de la vida moderna, y ahí te cuenta muy bien pues la figura del dandy, de cómo ha evolucionado a lo largo de la época, y, y no sé, yo creo que, bueno, hay mucha gente, Oscar Wilde, no sé si lo conocías, la historia de Claro, Oscar claro. Wilde. No, la historia no. Pues Oscar Wilde pues era un bueno, irlandés, escritor, el retrato de Dorian Gray, Ujú. todo esto. Y entonces, pues el hombre pues era homosexual y entonces pues se enamoró profundamente en vida de un marqués o de un lord inglés en Londres. Y él era pues como muy artista, muy exhibicionista. Bueno, y entonces, claro, esto era a finales del siglo XIX, siglo XX, donde evidentemente la homosexualidad pues, no tenía cabida. Claro. Y aunque el amante, estuviera de acuerdo, claro, él tiene mejor posición social que Oscar Wilde. Claro. Entonces, pues si a él lo pillan, pues al otro a Oscar Wilde le pueden acusar de sodomía, y entonces pues así fue. Le acusaron de sodomía, y en la cárcel escribió, yo creo que de los mejores testamentos literarios que he leído, ha sido De Profundis, de Oscar No lo he Wilde, leído. que lo escribió en la cárcel. Y es Ostras. verdad que habla mucho desde la agonía, el rencor, pero es una obra cargada de amor por el ser humano, en plan, yo que te he amado tanto, ¿por qué me has hecho esto, no? Un poco también esa un poco apología cristiana, o Ujú. eh, como esa figura de Señor, no, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vale. Entonces, desde la cruz. Y entonces, pues, bueno, pues la historia, que me enrollo un huevo, Sí. la historia es que salió de la cárcel, y entonces el hombre, el escritor, tan popular, además se había casado, había tenido 2 hijas y tal, pues sale de la cárcel y lo mandan a París. Se va a París y en París muere como un vagabundo. Oscar Wilde. Sí, cerca de Montmartre.
muere ahí en un hotel de vagabundo, siendo desconocido. De hecho, hay una canción de La Moda, que la de La Inmensidad, que dice morir siendo un vagabundo como Oscar Wilde en París. Vale. Y entonces, Joder, bueno, Dostoyevsky también murió así. bueno, sí. Es increíble. Murieron pobres, todos murieron Total, pobres total. y tal, pero en ellos como que hay una esperanza, ¿no? Una esperanza, en otros no, ¿eh? Pero tenemos, por ejemplo, la figura de Hemingway. Hemingway, que además vivió en Pamplona. Hemingway era un hombre que buscaba impulsos y adrenalina por todos lados y lo reflejan en sus obras. Y el hombre se suicidó, o sea, se pegó un tiro. Joder. También, o sea que vamos... Fatal. Bueno, hemos mencionado a Zweig, a Dostoyevsky Perdón, sí. y a Joseph Roth. Sí, Joseph Roth, 3. Luego, evidentemente, pues mencionamos, o sea, a mí por los libros que he leído, Delibes, Ok. que sí te voy a recomendar, por ejemplo, otro libro de Delibes, aparte de La sombra de Ciprés Alargada, yo creo que Mujer de rojo sobre fondo gris, Vale. que yo creo que es de los mejores libros de amor y cartas de amor que he leído, porque habla de cuando Delibes perdió a su esposa Ángeles en los 70, y entonces pues habla de eso, de un pintor, y habla de la pérdida y de la ausencia de esa persona. Ujú. Muy bonita, muy bonita. Vale, me lo apunto. Y luego, y nada, tiene 100 paginitas, de nada. Súper corto. Y luego Delibes, y luego, a ver, un quinto. Bueno, yo creo que voy a mencionar a un poeta que a mí me marca. O sea, he leído sus cantos y eso, y a mí lo considero... Porque podría mencionar a Cervantes, podría mencionar a Dante, podría mencionar a Homero. Si es que hay muchos al final. O sea, y que son clásicos y que son increíbles y por eso han trascendido en la historia. Pero voy a mencionar a un italiano que es un poeta romántico italiano, que es Giacomo Leopardi. Vale. ¿Te suena? Me suena, pero yo creo porque me lo has mencionado tú. Sí, Leopardi. Y entonces es un poeta que yo creo que incluso era ateo, pero, pero habla mucho de la belleza del ser humano y la belleza en el mundo, pero desde un punto de vista ignorante. O sea, de un punto de vista como que todo esto que me rodea me maravilla, me abruma, pero te habla alguien que no sabe que no sabe, no conoce al que ha creado esa belleza. Ujú. O sea, pues se declara como que yo soy un ignoto. De hecho, hay un poema que es a la belleza, ¿no? El poema termina como: te dedico esta canción de este ignoto amante. Mm. Y nada, y entonces, pues Leopardi es un poeta que luego tiene otro libro que es El Silbadone, que habla de experiencias vitales, personales. Pero vamos, que es un poeta que yo recomiendo 100%, porque Ok. porque no es muy difícil, tienes que encontrar una buena traducción también, pero no es muy difícil y habla mucho de todo, del anhelo, de la nostalgia que llevamos dentro, de lo que aspiramos, de que lo que tenemos en esta vida no nos sacia y entonces, ¿por qué queremos más? Pero desde un punto de vista muy filosófico y muy terrenal, o sea, no Vale. para nada o sea, para nada desde un sentido, bueno, esto no me basta, pero tengo Sí, 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 sí. a Cristo, tengo a Dios, ¿no? Y entonces, pues eso también ayuda, pues, pues desde un punto de vista que dices, bueno, yo puedo creer, pero es que a pesar de que creo en Dios o que tengo fe, también soy humano y entonces también puedo tener mis dudas, también, pero ya decía Unamuno que una fe que no se duda no es una fe, o sea, una fe que no duda o que no tiene dudas no es una fe, ¿no? Ujú. Lo importante es, pues ahí, recabar en la duda o caminar con ella, Sí, ¿sabes? sí, sí. Bueno, Es un tema interesante el de la fe y bueno, tú ya me conoces. Los últimos años yo la verdad es que dudas por todas partes, la verdad. Y me interesaría, bueno, es una cosa que tengo muy apuntada para este podcast que venga algún teólogo wow, y interesante. demás para profundizar acerca de ello. Y sobre todo para reflejarle también mis dudas y a ver un poquito qué me comenta. Porque es verdad que he intentado pues hablarlo muchas veces, pero es que al final lo que veo, y esto es un poco irse de un poco del tema de la charla, ¿no? Pero es que, claro, hay un punto que ya no es racional, en el sentido de que no te puede venir alguien y explicarte o argumentarte de manera 100% convincente el por qué Dios existe. Eso es lo que me joroba bastante, ¿sabes? El hecho de que al final tú tienes que ser el que diga, bueno, la fe es eso, ¿no? O Es sea, un don, confiar en algo que no sabes a ciencia cierta o no ves a ciencia cierta, ¿sabes? Pero bueno, como te digo,
podéis que, claro, si entramos en este tema estaríamos horas. Sí. Entonces, igual en un futuro, incluso contigo, o incluso también contigo y Marcos, que también le interesa muchísimo este tema, y sobre todo vosotros también sois un perfil más, tenéis un poco más claro todo, un poquito, más que yo, desde luego, podríamos hablar de estos temas. Siguiendo con la literatura, vamos a hablar ya de libros, de obras en concreto. Vale. Primero de todo me gustaría que comentes alguna obra que sea... Bueno, has mencionado antes la de Leopardi. No, Sí, bueno, los cantos, sí, de lo Perdón, no, la de Delibes. La de Delibes, de 100 páginas, que es cortísima. Sí. Y al final que sea corta una hora, por mucho que pueda ser difícil o no, te da se me hace más fácil empezar, Ya, ¿sabes? Sí. Pero sí que me gustaría que, pues eso, recomiendes alguna obra para gente que igual no lea tanto, con la Vale. que puedan empezar a enamorarse de la literatura. O sea, yo creo que, o sea, recomendar, o sea, antes de nada quería como, yo creo que merece la pena aquí hablar de un poco de los clásicos, ¿no? El sentido de los clásicos. Y evidentemente, pues siempre se ha visto, ¿no? Y yo pues, lo asumo, y es que, pues muchas veces dicen, oh, los clásicos son más, dan más pereza, ¿no? O qué pereza el Quijote, o qué pereza, pues yo qué sé, un Crimen y Castigo, ¿no? Y entonces, pues yo me voy a leer, no sé, la gente, pues hoy en día, pues 50 sombras de Grey, o After, o yo qué sé, ¿sabes? Ya. Entonces, realmente es como el debate que está en la sociedad actual, que es ¿por qué merece la pena, el latín, o por qué merece la pena la filosofía o la historia, ¿no? Estos cambios que se están haciendo, incluso que están quitando horas de filosofía en las escuelas, o el sentido del latín, que es aparentemente una lengua muerta, pues eso, o de las humanidades, ¿no? El papel de las humanidades en la sociedad, sí, las humanidades existen, ¿por qué? Pero ¿qué nos van a aportar a nosotros? Y claro, ahí realmente, tú habiendo estudiado una carrera de humanidades, te planteas qué sentido tienes tú. Y entonces, justamente es como, actúas tú mismo como un sofista, porque dices, es que te intentas convencer, y yo me convenzo porque digo, es que yo realmente tengo una visión, y es que, ¿por qué se llaman humanidades? Porque hacen más humanos a la gente, y son necesarias. Voy a emplear una metáfora, y es la metáfora, por ejemplo, entre un bebé, con un bebé. Un bebé no pide estar, porque solo te acarrea problemas. O sea, llora, se hace pis, duerme. No te proporciona nada, ningún beneficio a ti, aparentemente. Bueno, luego cuando crezca sí, pero entonces te preguntas, ¿y por qué no vamos a tener bebés? ¿O por qué vamos a tener hijos? Es lo mismo, o sea, es no ir a la raíz utilitarista de la sociedad actual, al mercantilista, Beneficio a corto plazo. el beneficio a corto plazo, incluso material y económico, y decir, bueno, es que si quitamos esto, si quitamos las humanidades de las escuelas, si quitamos las carreras humanísticas de las universidades, que es por donde empezaron, quitamos el sentido que tiene no solo la sociedad actual, sino lo que tiene el ser humano. Porque los libros, los clásicos, ayudan tanto a conocer a la sociedad, tanto a conocerte a ti mismo. Total. Bueno, cuando has leído Crimen y Castigo, no te has Totalmente. visto reflejado muchas Justamente, veces. sí. O sea, al final habla de la humanidad como tal. Claro, O sea, Raskolnikov es un personaje interesantísimo, pero es que además todos los personajes de ese libro, bueno, y es lo que dices, pasan todos los y clásicos. están o muy sea, estudiados, todo. literal, el retrato de Dorian Gray, que antes hablabas también, me lo leí hace relativamente poco, hace cosa de un año, y también me impactó mucho, que es una cosa que me mola de los clásicos, el cómo son los personajes, ¿sabes? O sea, cuando un libro tiene realmente personajes interesantes de verdad, ¿sabes? Profundos, lo cambia todo. Y efectivamente en los libros, bueno, es que tampoco me he leído, sinceramente, 50 sombras de Grey y todo este tipo de libros. No hace falta. Pero, total, pero ya se percibe que no trabajan la profundidad del personaje, lo que trabajan es el entretenimiento más simplista y más Bueno, y ganar, banal. sí, ganar no sé cuántos premios y mercado. Exacto, vender, básicamente. Claro, entonces dices, bueno, pues cuáles han pasado la historia y cuáles no pasarán. Entonces, también un poco, realmente la vocación, o sea, ahora sí que hablamos más concretamente de poesía, pero dices, ¿por qué escribes poesía? Si actualmente, pues, joder, ¿no? Es raro, ¿no? Que un chico joven escriba poesía, o si no te va a aportar nada, si a lo mejor incluso no sé, no te sirve socialmente para nada. Y entonces dices, bueno, no, es que realmente merece la pena dedicarme a esto, merece la pena leer un clásico, merece la pena
Claro, entonces ahí te das cuenta de que no es lo mismo leer, yo qué sé, Crimen y Castigo que leer 50 sombras de Grey. Claro, O sea, el impacto no es el mismo. claro. Porque, bueno, lo que hemos dicho, si quitan los clásicos, si quitan las humanidades, primero quitan el futuro y le quitan la humanidad, y eso es muy fuerte. Bueno, y entonces, que esto era una mini introducción. Un libro así pequeño, o sea, no es muy breve, pero yo recomendaría que tú te lo has leído, Momentos Estelares de la Humanidad, ¿no? Total. Momentos Estelares de la Humanidad de Zweig, que son pues 14 historietas Ujú. donde pues momentos pues aparentemente banales, pero que son muy exactos y muy Total. concretos que hablan de la historia de la humanidad y que él considera esenciales. Ujú. Y luego, a ver, algún libro así más, es que estoy pensando, por ejemplo, recomiendo así pues un clásico, Último día de un condenado a muerte de Víctor Hugo, Vale. muy bueno, que tiene ciento poco páginas. Luego recomiendo pues la Apología de Sócrates de Platón, El Principito, muy Guau, el bueno, Principito es precioso muy bueno. y súper fácil de Sí, leer. sí, sí, sí. Y luego, ¿cuál más? A ver, hay más. Un libro que me gustó mucho, lo leí hace 3 años ya, Abel Sánchez de Unamuno. No me lo Me, leo. me gustó mucho la de la envidia. A ver, es que estoy intentando Me pensar. gustó mucho Crónica de una muerte anunciada. Ah, Crónica García Márquez, sí. Sí, Sí, es sí, de sí. los... Mira, porque García Márquez, el primero que me leí fue el clásico, el de la familia Buendía, Ah, sí, Cien años de Cien soledad. años de soledad. Sí, el clásico. De hecho, no me lo acabé, porque y me gustó muchísimo al principio, ¿eh? O sea, me enganchó muchísimo, pero es cierto que, porque al final es la historia de una familia, pero claro, tú te encariñas mucho de los personajes y de repente pasan generaciones y continúa la familia y tal, pero claro, es como que hace 1000 años, hace 70 años que se murieron los personajes principales y ya tienes un cacao porque todos se apellidan Buen Día, tal. Bueno, o sea, que es interesante cómo Gabriel García Márquez juega con los personajes en ese aspecto, pero me cansó llegados a ese punto. En cambio, Crónica de una muerte anunciada lo encontré que tenía esa faceta de que engancha, de que es súper original, pero en ningún momento me cansó. Se me pasó volando. Sí, 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 O es sea, es como un libro que que me encantó. da mucho en... Esto es lo que... El relato, ¿no? Exacto. De hecho, sí, yo tengo un amigo profesor de la uni que dice como que muchas veces, o sea, Espera, pongo la cámara otra vez. Ah, vale, 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 vale. Bueno, que tengo un profesor bueno, un amigo profesor de la uni, Manolo, no sé si te suena. Manolo Cruz. Sí, Manolo Cruz, eso es. Que dice como que a él le encanta pues escribir, pero le encanta escribir relatos y le encanta leer relatos y eso, y entonces dice que en un relato como que la novela es como que es más espejo de la realidad y te puedes tú recrear, ¿no? Y por eso hay novelas larguísimas y como que tú puedes jugar más con la realidad, mientras que un relato es como que tienes el tiempo para contarlo. Entonces yo creo que como que apuntas más, ¿no? Ya. Porque ya si te pasas es como que dices, bueno, oye, esto ya Sí, 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 total. es más novelístico, sí, más largo que eso. Ok. Vamos a entrar ya en tu plano personal. Como digo, creo que al final del podcast te daré tiempo para que leas tus poemas. Lo que quería saber es una pregunta que hago siempre. ¿Dónde te ves tú en un futuro? Porque, claro, has hablado de que realmente te da igual, no es que te da igual, pero no te importa el hacer cosas por amor al arte, en el sentido de que no buscas un beneficio, no miras lo que haces en términos de beneficio económico, sino que realmente Mm. pues, buscas algo que te llene, con lo que seas feliz y todo este tipo de cosas. Habiendo acabado filología hispánica, ¿cómo te ves de aquí a, vamos a poner, 10, 15 años? Pues tío, ¿Cómo quieres verte, eh? ¿cómo Luego quiero la vida da verme? Vale. vueltas y todo cambia, Eso es pero... mejor. Pues, a ver, pues yo ya he terminado la carrera, ¿no? Entonces, este próximo curso voy a estar realizando pues el máster de profesorado para habilitar a ser profe de colegio. Y luego voy a estar realizando un máster de investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Y sobre crítica literaria y teoría Ujú. de la literatura. Entonces, este es más un máster de investigación, de estética, bueno, también porque me gusta, entonces también por eso lo hago, por eso lo estudio. Y entonces, eso incluiría pues mi amor al arte, ¿no? Ese máster, porque el profesorado pues es más, perdón por si hay algún forofo del máster de profesorado, pero vamos, el máster es un trámite, vamos, Vale. y todo el mundo lo sabe, es para poder habilitar y ser profesor y tal. Entonces, bueno, eso, entonces, eh,
¿Dónde me veo? Pues, sinceramente, a mí me gustaría hacer la tesis en la universidad y estudiar, investigar y ser profesor, sobre todo ser profesor. A mí lo que me interesa es ser profesor. Por eso también hago el máster de profesorado, porque en un primer momento no me importaría Ujú. también para trabajar, ser profesor de colegio. Pero es por eso hoy es inevitable ese beneficio económico Vale. y tener Bueno, claro, ese colchón económico, porque total. si quieres un mínimo de estabilidad y equilibrio, pues lo necesitas. Está guay que tengas una vocación tan clara porque, bueno, que entiendo que serás ser profesor, pero tú irás haciendo tus cosas, ya hoy en día sigues haciendo pues eso, poemas cuando te apetece y demás. Igual hasta en un futuro te apetece escribir una novela, ¿no? Sí, Pero que tengas la vocación de ser profesor no solo es interesante, sino que es necesario que haya gente como tú, porque al final, lo hablaba también con Guille Villoria, tenéis el podcast aquí, y lo que me comentaba, que es un amigo que está bastante cabreado con el sistema educativo, en el sentido de, al menos con lo que él ha vivido a nivel universitario. Y es una pena, sobre todo porque, joder, hablamos de la universidad, o sea, tú ves, analizas los principios, los inicios de la universidad y realmente la gente pues aprendía a saco y había una... tanto los maestros como los alumnos estaban implicados en todo mm, esto, ¿no? Sin embargo, ahora se ha convertido en una especie de trámite según qué carreras, según que ahora sí. pero en general es verdad que es como una... por hacer algo, ¿no? Acabo el colegio, me pongo 4 añitos y te encuentras con muchos profesores, muchos muy buenos, sobre todo nosotros creo que hemos tenido mucha suerte en conocer Mm, profesores top, que también hay de todo, pero claro, él me comentaba la cantidad de profesores con los que se ha sentido incluso desmotivado, que ese es el problema, o sea, ya ni siquiera es que es que no te ayude o no te enseñe, sino que el hecho de ver lo poco apasionado que está sí, alguien te desmotiva, te tiran para te atrás, tira para atrás. completamente, sí. Entonces, gente como tú que realmente lo tenga claro es interesante. ¿Qué pasa? Y es un poco volver a lo mismo, al final, alguien que enseña ADE, es más complicado que alguien tenga la vocación de profesor para enseñar económicas, porque igual ahí Mm, te apetece un poco más montar tus cosas, tu empresa, conseguir un sí. beneficio, Mm, etcétera, que no pues enseñar algo como la literatura, la sí, o, filosofía o cositas así. sí. Pero bueno, repito, Sí, o sea, vital. yo creo que, o sea, yo creo que, o sea, todos yo creo que hemos tenido profesores buenos, profesores muy buenos y profesores nefastos. Ujú. Y yo creo que si uno de verdad, o sea, yo en la carrera pues no he tenido profesores tan buenos en materias que a mí me hubieran parecido alucinantes y luego pues resulta que por el profesor no es alucinante la materia, o sea, es Ya, alucinante la materia pero la hace aburrida ya. o la hace que la termines, vamos, la termines, Odiando. que sea insoportable, vamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que si uno realmente duda de ser profesor, que no sea. O sea, porque, o como escapatoria económica, que no sea, Está claro. porque es que no, porque, a ver, no es el trabajo que más dinero vas a ganar. Ya. Profesor, Y vale, si no te gusta, no es un trabajo un- fácil. O sea, al no es final un trabajo estás. fácil, es un trabajo que requiere mucha dedicación, requiere mucha paciencia, requiere mucho compromiso, requiere mucha estabilidad emocional. Total. Porque tienes, y más si eres de instituto, porque tienes no sé, a 30 personas, a 20 personas Ujú. a tu cargo, que cada uno es de su padre y su madre, que los tienes que... Cada uno tiene una situación. Claro, entonces es verdad pues que a lo mejor en la universidad es un poco más fácil, y más si enseñan materias de humanidades, porque hay gente allí que, verdad, yo que estudio filología, yo estudio historia, yo estudio filosofía, o yo estudio, yo qué sé, y es gente que está ahí, estudiantes que a lo mejor pueden ser más o menos aburridos, pero están ahí por vocación. Entonces, a lo mejor un profesor de humanidades en la universidad, pues él es más apasionado y la gente que lo recibe es más vocacional, Ya. ¿sabes? ¿Qué pasa? Que yo creo que principalmente muchas veces es como que la universidad, un profesor universitario, y a mí es lo que más, a lo mejor más palo me da a la hora de ser profesor universitario antes que instituto, es el hecho de tener que estar constantemente compitiendo y demostrando. Mm. Cuando vamos, la vocación del profesor no es demostrar, sino es mostrar lo que él es, lo que él sabe y lo que sus alumnos lo que los alumnos tienen que saber. Es mostrar, no demostrar con no sé cuántos artículos en no sé qué revista académica y que te den y que puedas publicar cada vez más y que estés sometido a publicar y publicar. Y eso es lo que pasa hoy en día en el mundo universitario, tanto en las humanidades como en las ciencias, como en el ámbito más social o en el ámbito más de la comunicación, Totalmente. en las ciencias sociales, en todo, en Pero todo. bueno, es que es lo que pasa en el mundo. O sea, en general el mundo se ha convertido en un sitio muy competitivo. Yo adoro el capitalismo, pero es real que al final el capitalismo te implica un poco, pues eso, Sí, es. competir.
y es complicado no caer en esas redes. Creo que en tu caso, siendo un poco un mundo más en el sector de la lingüística, Sí, vocacional o... sí, siendo un sector que justamente hoy en día no da tanto beneficio como hablábamos antes, no tienes quizás tanta facilidad para corromperte, porque no hay tanto, Ya. ¿sabes? No hay tanto mercado. Entonces, si realmente te metes ahí ya es porque dices, mira, tío, a mí ya me da igual este tema, así que Yo sí lo hago es porque me gusta y ya está. literal. Ya. Y bueno, luego que hoy en día lo bueno es que publicar es relativo, o sea, es bastante más fácil que antes, Sí. ¿sabes? Tú puedes escribir un libro y publicarlo por tu cuenta en Amazon, para empezar, Sí. ¿sabes? Entonces, Y si tienes dinero ya autofinanciarte. totalmente. Entonces ya te da un poquito más pues eso, de libertad creativa y de Sí, libertad. eso está bien. Sí. Sí, lo que pasa es que es verdad que, no sé, o sea, por ejemplo, ahora entramos en otro tema y es que yo estoy preparando dos poemarios. Bueno, tengo un poemario que ya preparado, pero me estoy elaborando mejor otro poemario Vale. que quiero presentar a algunos premios importantes. Perdón, cuando hablas de poemario, ¿te refieres a una Vale. compilación de poemas? Sí, eso es, Vale. eso es. No es una antología poética, porque una antología poética, bueno, vemos antología poética de Juan Ramón Jiménez. Pues no, o sea, la antología poética es como los poemas que el editor o el autor ha considerado más trascendentales o más importantes para leer, para entender su obra, para, yo qué sé, para entender el pensamiento del autor. No, o sea, un poemario es como que todos los poemas van vestidos... Van asociados, Sí, como un eso es. álbum musical. Sí, eso es. Como que intentan ir asociados, intentan ir de la mano y que si quitas uno, no es lo tiene mismo. sentido ya. Bueno, Eso es, por eso son... Y esto se ve mucho, lo estudiamos en una asignatura el año pasado, que era literatura contemporánea 2, que es como a partir del siglo XX, a partir de la posguerra, es como que los autores dejan de publicar en libros o en revistas para publicar en poemarios. ok. O sea, publican poemarios y aparecen evidentemente pues los premios, el premio Adonais, el premio nacional de poesía, todos estos premios. Y entonces hoy en día es muy difícil ganar un premio de estos. Porque, claro, está tan extendido el concepto de poemario, el concepto de, yo qué sé, si el poemario se llama Las olas y el mar, pues que todos los poemas vayan sobre una playa, sobre el mar, Claro. sobre tu experiencia en diferentes calas, Sí. lo que te transmite, ¿sabes? Entonces, claro, a lo mejor hay un chico que te ha hecho esto y luego viene una chica que te ha hecho algo parecido, entonces muchas veces es como difícil decir por qué este es mejor que este. Entonces, ganar un premio de poesía es muy difícil hoy en día, muy difícil. Y por tanto, publicar en poesía es más difícil. Ya. Porque cuando tú ganas un premio de poesía, es que te van a publicar. Y eso es lo que más gusto da. Entrar en contacto con una editorial, yo qué sé, con editoriales de poesía, son Renacimiento, Imperión, Visor, Rialf, todas estas son editoriales dedicadas, no exclusivamente, pero dedicadas 90% a la poesía. Claro. Y publicar en unas editoriales es tener ya un nombre. Ya. ¿Sabes? Entonces, empezar a publicar en una es garantizarte que en 2 años vas a poder publicar otro poemario ahí. Ya. Y entonces, también entras como un poco en esa línea de mercado. Sí, Hoy en a día ver, es inevitable. es que es inevitable. Esa línea de Y mercado. luego, a ver, lo hablaba con Rafa, el pianista, también tenéis el link por aquí, súper interesante, que me contaba cómo para entrar en el mundo musical, sobre todo en un tema más concreto como es el suyo del piano, necesitas hacer algo similar, que es presentarte a concursos. Presentarte a concursos, presentar tus obras en esos concursos, tus composiciones. Bueno, hay de todo. Hay concursos en donde tienes que interpretar obras de otros, etc. Pero en definitiva, la manera mediante la cual, por lo general, das a conocerte es presentándote a concursos de estos. A no ser que tengas no solo talento, sino suerte, en el sentido de que, pues yo qué sé, en el caso de la música, lo cuelgues en Spotify y triunfe, o en tu caso, pues tu blog de repente lo pete. Esperemos que, yo qué sé, este podcast de repente se haga viral y te entren ahí 100.000 personas, ¿no? Claro. Ahí ya, cuidado, porque te haces un nombre solo, ¿no? Pero es verdad que en general es la puerta de entrada. No me parece mal, porque ahí ya no hablamos, en mi opinión, de corromperte. Ahí hablamos de que, sinceramente, o sea, simplemente tú metes tu obra en un sitio en donde otra gente hace lo mismo y un jurado, que normalmente pues es gente muy cualificada y demás, decide si realmente, bueno, selecciona cuáles son las mejores. Es la manera en la que pues uno evalúa quién tiene
Sí, un trabajo más sí, eso top, es. ¿sabes? O sea, Sí, eso lo está veo bien. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, hay varios premios que a lo mejor, por ejemplo, el premio Nice, que es bastante interesante, tiene en plan, pues, finalistas. O sea, y los finalistas, pues, por ejemplo, si hay 100, perdón, 100 no, 10 finalistas y luego gana el premio uno y hay luego dos accessit. Accessit es como, hay un ganador, los dos como semifinalistas, los dos como que podían también haber ganado, Ok. pero ha ganado otro. Vale, pasaba lo mismo en lo del piano, me contaba. Eso es. Entonces, ha ganado otro. Entonces, estos dos también publican con la editorial. Si hay accessit, también Vale, publican. vale, está guay. ¿Qué pasa? Que yo he conocido luego a muchos finalistas que luego han publicado. O sea, que ser finalista ya es algo. Hombre, claro. O sea, que han publicado en otra editorial y a lo mejor han sido, pasan... Pasa el tiempo y son hasta mejores. Sí, eso es, y son más Obviamente. leídos y... Eso es, o sea, lo mismo pasa en la música. Entonces, no sé, hoy en día es como... Es a la vez tan complicado, pero cuando entras es tan fácil. Ya. Lo que pasa es que es verdad que, evidentemente, o sea, la poesía no es lo mismo que la novela, y incluso que el ensayo. Entonces, ya sabes que un poemario va a ser mucho menos vendido que una novela. Ujú. Sí, O sea, claro. porque la poesía, ¿quién lo lee? Pues, Poca gente. hoy en día. leemos gente que verdaderamente pues, nos gusta la poesía y que dedicamos a ella, pero que nos Ya. dedicamos seriamente, porque dedicarse a la poesía no es tontería. O sea, yo creo que ¿Ves asociación entre la poesía y el rap? Ya sabes que bastante, a mí me mola bastante el rap. bastante, bastante. Vale. Vale, Bastante, guay. bastante. Yo creo que, incluso muchas veces, yo creo que la poesía tiene muchas más, tiene muchos más matices y muchos más parecidos con la música. Total, lo digo porque precisamente, si bien es cierto que la poesía no se consume tanto hoy en día, no hay tanta gente interesada en poesía, sí que se ha aumentado muchísimo el número de personas que escuchan rap. Entonces, dentro de lo que cabe, a mí que me mola bastante el rap, hombre, es interesante porque al menos ves que no se ha perdido, hablabas antes de la humanidad, no se ha perdido del todo esa característica, ¿sabes? Ese factor del ser Mm. humano. La gente sigue estando interesada en este tipo de cosas. Obviamente me refiero a rap bueno, porque claro, hay de todo, ¿no? Hay gente que simplemente rima y ya está. Pero joder, te encuentras cada artista, tío, que dices, madre mía, poesía pura, realmente, ¿sabes? Y es interesante el ver que, para mí, esperanzador, ver cómo al menos algo así sí que está incluso aumentando, Mm. ¿no? Sí, 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 es esperanzador. O sea, porque luego también te encuentras pues, muchos raperos que tienen sus poemarios publicados, ¿no? También, Que evidentemente pues luego lo tiene más fácil para publicar porque tienen un nombre en la música. claro. Y yo qué sé, pues no, el caso de Nach, ¿no? Nach, Raiden, Ujú. todos estos. Entonces, yo creo que está bastante ligado la poesía y el rap. O sea, al fin y al cabo, la poesía procede, o sea, perdón, la poesía no, la música, toda música es letra cantada. Entonces, la letra cantada tiene una musicalidad y tiene una armonía y tiene una melodía que se crea no solo con un instrumento, sino también con la voz, con, con el uso de cierta. Por eso es muy importante pulir la palabra, ¿no? Que esta palabra está aquí no es casualidad, Claro. está muy buscada. Eh, yo creo que en el rap pasa lo mismo, ¿no? O sea, tú pones una palabra no porque verdaderamente vaya a rimar solamente, sino porque tiene sentido con lo que se ha dicho antes Ya. y tiene un porqué que a lo mejor luego Sí, te sí, lo... sí. Tú ¿no? escuchas, por ejemplo, has hablado de Nach, que es que Nach es el emblema para mí a nivel español. Bueno, a nivel latino en general, Mm. es una locura. KCO es otro que también es brutal, Que sí o sí. pero brutal. O sea, tiene cada canción que dices, madre mía, qué mente. Sí, o sea, hay buenos artistas hoy en día. Está Sí, guapo. sí, sí, sí. Vale, vamos a entrar ya en tu plano más personal. Ya. Pre-poemas, todavía no vamos a Mm. leerlos, pero sí que quería saber, ahora mismo, que ahora ya estás en un punto en que, pues como comentabas antes, ya estás leyendo más y Mm. te lo tomas mucho más en serio, ¿cuánta parte de tu día dedicas a la literatura? Sí, lo que es ¿Cuánto leer, lees? escribir. Sí, Vale. exacto, incluyo todo, ¿eh? Leer, escribir, analizar poemas de otros, pero de una manera más profesional, es decir, un poema que ya te has leído, pero que lo, ¿sabes? Sí, lo dices, vale, sí, vale. Pues, o sea, yo creo que la mayor parte del tiempo la dedico a leer. O sea, un día, pues lo dedico más a leer. ¿Cuántas Luego, horas hablaríamos, más o menos? un día normal, a ver, un día de trabajo normal, a lo mejor intento dedicarle una hora. Vale. Una hora, pues yo qué sé, aquí
15 minutos, luego por la noche 20. O sea, yo creo que lo importante también, esto lo digo pues para gente que le cuesta leer, porque hay gente que a lo mejor desearía leerse un libro a la semana o 10 libros al año, imagínate, ¿no? O gente que no lee, por eso también la importancia de la lectura. Pues que se proponga pues un momento del día para leer. Imagínate, después de la comida, que 10 minutos, o antes de irse a dormir, que también coges sueño. Y te ayuda también pues a dispersarte, a pensar en otras cosas, a relajarte, relaja mucho la lectura. Entonces yo creo que en total a la lectura una hora. Luego a la escritura pues le dedico menos tiempo. O sea, siempre yo creo que es importante, si verdaderamente te lo quieres tomar en serio y tal, escribir al menos unas palabras al día. Unas Ok. palabras. O sea, no, puede ser un poema, puede ser un diario que has pensado, puede ser, vamos, lo que tú quieras. Ujú. Veo esencial dentro de esto lo que decías de la literatura, aplicarlo también a la escritura, en el sentido de, si realmente quieres escribir, ponerte Mm. una franja del día o un momento del día en el que pues consideres que estás más inspirado o lo que sea Sí. para hacerlo, aunque haya días en que, y esto lo decía, creo que fue Joe Rogan, hablaba un poco también de esto, y porque el tío es cómico, entonces Mm. se tiene que escribir sus monólogos y demás. Y decía que la clave realmente es estar cada día, o sea, ser perseverante y aunque un día no estés inspirado, si te has propuesto 20 minutos al día Mm. después de comer, por ejemplo, o por la noche antes de irte a dormir, Mm. estar esos 20 minutos. Da igual que no te salga Es nada. como un compromiso, ¿no? Exacto, Igual que quedas con alguien, exacto. Eso es, eso es. Y yo creo que, o sea, cada vez pillo, o sea, que tiene que haber la parte de sentimiento, de inspiración, de imaginación y tal, pero yo creo que es muy, o sea, cada vez pillo más la frase que dijo Picasso un día, que era que la inspiración te pille trabajando. O sea, Total. muchas veces es cuando realmente te pilla leyendo o cuando te pilla escribiendo, o sea, cuando verdaderamente te pones, es cuando dices, no me quiero levantar. Claro. No me quiero Lo levantar complicado es porque ponerse. eso es, Sí, eso sí. es, eso es. Entonces, no me quiero levantar porque, joder, no solo porque estoy a gusto escribiendo, sino porque verdaderamente lo que estoy escribiendo merece la pena. Merece la pena volver a leerlo, merece la pena reescribirlo, merece la pena que se lo dé a alguien y lo lea. O sea, no sé, cuando verdaderamente te pones, verdaderamente te das cuenta de que merece la pena dedicarte a ello. Total. Y eso me pasa en la escritura. O sea, hay días que, por ejemplo, escribo pues 2 poemas y me quedo tan pancho. Y hay días en los que no tengo inspiración, solo leo y a lo mejor escribo tres líneas en el Word. Ya. Pero principalmente, ¿sabes? No escribo en el ordenador, escribo en notas del móvil, muy cutre. Sí, sí, sí. Pero bueno, Y estas, o sea, realmente es que es la manera, o sea, sí, es sí, lo que sí. tienes, es la Es la herramienta, herramienta. ¿sabes? Podría ser más profesional o sea, más profesional, no Tradicional. más romántico y más tradicional y Estar llevarme con una un libreta y cuaderno. una pluma Bueno, y... tú tienes un cuaderno ahí bastante guapo, ¿eh? Sí, 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 tengo, pero porque, bueno, aquí escribo con notas y tal y eso, pero, bueno, de hecho aquí apunto unos poemas que puedo leer y tal. No, entonces, ¿qué estaba diciendo? Eso, que yo creo que muchas veces es importante pues tener ese compromiso, igual que Total. pues tú puedes tener el compromiso de ir al gimnasio, Ujú. pero porque quieres pues estar a gusto contigo mismo, pues hacer ejercicio, estar saludable y tal, Ujú. y llevar una vida sana, pues lo mismo. Totalmente. Es lo mismo, es Sí, lo sí, sí. mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que esto pues se cultiva más el interior, ¿no? Y el alma y Ujú. no sé, bueno, Sí, yo creo que mencionando un poco el tema gimnasio, que. Bueno, gimnasio y deporte en general. O sea, yo sí, soy un friki del deporte, me flipan muchísimos, me encanta, la verdad. Y creo que el gimnasio, precisamente, o sea, para empezar quiero decir que es esencial, y esto es lo mm, que sí que se está perdiendo, el cultivar el alma. Que mm, hablabas un poco de esto, o sea, al final tocar cosas más artísticas, ya sea mm, pintura, ya sea cine, ya sea música, lo que sea, pero centrarte o que tengas algo que te guste, una pasión a nivel eso artístico, es, cultiva bastante tu interior y es vital. Otra gente, pues yo qué sé, medita, ya, va a misa, ¿sabes? Lo que sea, sí, pero tener esa faceta más espiritual, más interna, es esencial. Pero el gimnasio, lo que me encanta, bueno, de hecho se dice mucho, una frase que me encanta, que es la escritura, la lectura más bien, es el gimnasio del alma, por decirlo de alguna manera, de la mente, del intelecto. El gimnasio del intelecto, literalmente. Eh, pero a mí personalmente el gimnasio lo encuentro vital y repito, gimnasio puede ser gym mismamente o tenis, deportes, ¿vale? Pero hacer algo y a correr es la faceta física, mm, que sinceramente yo quiero estar bien cuando tenga 70 años, ¿sabes? Entiendo que luego en la vida puede pasar cualquier cosa, te puede pillar cualquier movida, ¿vale? Pero
que no haya sido porque yo no lo haya intentado. Entonces yo intento cultivar esas dos ramas. O sea, no... Muy bien. Porque encuentro mucha gente que también es más extrema en gente de tu mundillo más bien, que es extrema rollo Nada de deporte. antideporte, ¿sabes? Y digo, a ver, entiendo tu punto, porque es verdad que mucha gente se centra en el gimnasio y al final se convierte en algo súper Sí, es individualista como... Sí, y estás fijándote todo el día en tu cuerpo y todo este tal, rollo. sí. Eso evidentemente pues también está mal. Pero bueno, más que mal, es negativo, ¿no? No es algo bueno el ser tan el yo, ¿no? Pero joder, no le veo sentido a despreocuparte completamente de tu físico. O sea, tío, al final tú tienes un cuerpo, ¿sabes? Es como una planta a la que tienes que regar y darle unos ciertos Claro. cuidados para que funcione a la perfección. Sí, de hecho sí. Y se nota, o sea, el tema gimnasio mismamente te sirve después para inspirarte más cuando escribes, por Claro, ejemplo, es completamente ¿sabes? compatible, o sea, estar sano de cuerpo es sano de alma. Exacto. Una cosa Totalmente. ya es pues cuánto sesionas, eso evidentemente no es bueno. Ujú. Y eso, sí. Vale, entonces hemos hablado de lectura 1 hora más o menos, luego a nivel escritura No sé. unos 20 minutos, 30, Sí, vamos a unos poner. minutos. Y realizas análisis de otros artistas. O sea, leo, o sea, curiosamente, análisis te refieres a... Bueno, si directamente ya coges artistas que te hayas leído, a escritores, y los analizas de una manera más profesional, cada palabra de una poesía, ¿sabes? O sea, si quiero, por ejemplo, lo que hago mucho es, si leo, por ejemplo, yo he leído estos días un poema, ¿no? Ujú. ¿Vale? Entonces, si lo leí el lunes, ¿vale? Bueno, perdón, ayer, y estamos a martes. Entonces, si yo mañana de repente me acuerdo del poema, digo, quiero volver a leer. Entonces lo vuelvo a leer, lo medito, lo pienso, digo, ¿qué ha querido decir? Incluso busco qué ha querido decir, si hay alguna métrica. O sea, como que lo busco más A en eso me profundidad refería. cuando me acuerdo. O cuando de repente, pues por ejemplo, hay algo en la calle que no me, o sea, que no me es ajeno y entonces lo llevo a mí, lo llevo a mi campo. Incluso eso me ayuda como a inspirarme yo. Me ayuda, pues, de repente me ha inspirado esa frase, ese verso, y te escribo un poema. O te escribo unas letras, o te escribo lo que es el inicio de algo. Ok. Entonces, es más cuando, a lo mejor no en el momento, pero más adelante. Es cuando lo dejo reposar. Sobre todo esto con los poemas me pasa. Vale, Evidentemente hay novelas que me gustaría volver a leer. vale. Hay libros. Claro, el problema de las novelas es que hay tantas Hay tantas, eso es. que... Es como las películas. Joder, sí. Crimen y Castigo, por ejemplo, solo lo he leído una vez, tío, y me da rabia porque digo, con lo mucho que te gustó, Léele otra vez, ¿por qué no te lo lees otra vez? Ya, Pero ya, es que, ya. claro, tío, Ana Karenina, no me lo he leído aún, ¿sabes? O sea, tío, que es Tolstoy, O sea, que hay otros esperándote. hay demasiados. Entonces, a ver, que sinceramente sí que tengo claro que hay ciertos libros, sobre todo llegado a un punto en mi vida, tengo claro que, Y yo los que sé, volverás a vamos leer. a los 30, que ya haya leído un poco más y tal, me gustaría repetir a ciertos autores. Yo también lo tengo claro. Pero Eso. por ahora, siendo tan joven, me apetece conocer y luego ya decidiré un poco entre lo que haya. Sí, sí. Vamos a entrar ya en tus poemas. Me gustaría que, bueno, recita los que quieras, porque además lo que me mola mucho de los tuyos es que son muy cortos, no sé si todos, pero los que sueles pasar, de hecho tienen un grupo de WhatsApp muy guapo en donde Sí. vas pasando y tal, y son cortos, entonces me permite leérmelos en cualquier momento, ¿sabes? No es como No me lleva un compromiso de, joder, tengo que encontrar 15 minutos, no, Sí, no es. Sí, en en 5 plan. minutos es verdad que luego, si quieres reflexionar un poco más acerca de ello, pues tienes que dedicarle más tiempo, ¿no? Pero es algo más rápido, más asequible para todos los públicos. Entonces me gustaría que menciones los que quieras, o sea, que leas los que quieras, y que me cuentes un poquillo el por qué has seleccionado Vale. esos en concreto, Vale. cada uno, y sí, todas las circunstancias que rodeaban ese momento. Vale, fenomenal. Vale, aquí, antes de nada, yo le voy a apuntar algún poema para... Voy a poner la cámara una última vez para Sí. asegurar. En fin. Bueno, Bueno. como comentábamos, vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar en la poesía, en tu poesía. Creo, bueno, me has comentado antes que primero hablarías o leerías a otro autor, citarías a otro autor, no sé cómo lo quieres hacer, pero lo dicho, recita los que quieras y comenta un poquito sobre todo el entorno de cómo lo construiste, cómo nace cada uno y por qué has decidido leer estos, porque al final tienes muchos. ¿Cómo has seleccionado? O sea, voy a leer los últimos, o sea, últimos que he escrito porque considero que son los que más reciente llevo conmigo y yo creo que más me he parado a escribir. Entonces, yo creo que, no sé, entonces la selección que he hecho son tres
Ujú. Y, y nada, voy a leerlos y voy a hablar un poco. Bueno, primero puedo hacer como una explicación, yo creo que es mejor que pues pues lo escribí aquí y tal, y una explicación básica y sencilla. Lo leo y ya si quieres tú me preguntas Hecho. lo que tú quieres, vamos. Y nada, y el primer poema que voy a leer, o sea, se llama La Sonrisa, no es mío, es de ¿La? La Sonrisa. No es mío, es de William Blake. William Blake era un autor del finales del siglo XVIII, sí, siglo XVIII, pero romántico inglés, y también era ilustrador, de hecho ilustró mucho una edición de la Divina Comedia y tal. Y la verdad que yo no lo he leído mucho a este autor porque, bueno, este inspiró a todos los románticos ingleses, Coleridge, Wordsworth, bueno, hay tantos, y luego también mucho a los alemanes y tal. Entonces este era de la época de Goethe, que este es alemán, pero vamos, este era inglés, de Londres, y la verdad que yo leí este poema en... ¿Dónde lo leí? En Salamanca, cuando estuve en Salamanca hace unos meses de intercambio con la carrera, y la verdad que lo leí varias veces y dije, wow. Evidentemente lo leí tanto en versión original porque está en inglés, pues yo creo que también incluso podemos entrar aquí en otro debate que es si la poesía se podría leer más en versión original o Ya. en traducciones o Es en interesante porque en el cine, por ejemplo, soy súper nazi con el hecho de que, tío, versión original, versión sí. original. Sí, yo también. Es que es otro mundo, porque estás escuchando, primero, realmente el guión original, y segundo, a los actores de verdad, ¿sabes? O sea, que, ojo, en España el doblaje creo que se hace bastante decente y tal, pero es que no, o sea, hay que cambiar este chip. Lo del doblaje se tiene que acabar, tío. Sí, Subtítulos y ya está, pero no te puedes ver una peli de Akira Kurosawa, cine japonés, en español, tío. No puede no. ser. O sea, te pones subtítulos tranquilamente En español o sí. de Tarkovsky o lo que sea, ¿no? O sea, Sí. cine ruso lo ves en ruso, tío. Y escuchas realmente ese tipo de acentos, porque también tiene su magia dentro de esas obras, ¿no? Supongo que pasa un poco lo mismo. Pasa lo mismo, o sea, a lo mejor en una novela no pasa tanto porque evidentemente pues es una cosa más densa y tal y Sí, a ver, que no cualquiera se puede poner a leer no es ruso. en Crimen y Castigo en ruso, pues Claro. no. Entonces, pero evidentemente un poema, a ver, si no sabes ruso, pues lee una traducción buena, o si no sabes... Pero por ejemplo, realmente cuando lees poesía inglesa, Shakespeare, William Blake, todos estos, te das cuenta wow, de que toda palabra está puesta... Es que lo mismo, vamos a lo de siempre, cada palabra tiene una intención. Total. Y no solo una rima, sino una intención, Sí, sí, sí. decir, es que, y luego te das cuenta de que tiene una musicalidad, de que una es sinónima de otra, crean metáforas, crean metonimias, crean diferentes figuras retóricas Ujú. que, que tienen una intención, y no Claro. solo una intención literaria, sino una intención con el otro, una intención del mismo autor, personal, o sea, Sí, bueno, sí. No te mucho. puedes. O sea, bueno, es que en la música es donde aún no. O sea, mejor dicho, en la música todo el mundo es consciente de que una canción de Eminem, por ejemplo, que también es un pavo que hace hip hop, pero para mí tiene un toque poeta sin ningún tipo de duda, en Claro, el sentido de que se hace unas rimas increíbles y cuenta unas cosas muy guapas. Nadie se lo escucha en castellano, ¿sabes? Porque la obra es la que es. Incluso gente que no sepa inglés, tío, te puedes poner las traducciones y demás, pero la canción te la escuchas en inglés. Pero bueno, va, claro. vamos a entrar en esto Bueno, que entramos. nos Y vamos. nada, simplemente lo leí, me pareció muy curioso, sobre todo por el uso de anáforas, que es la primera palabra de los versos, pues que se repita, ¿no? Ok. La primera palabra bueno, y también los paralelismos, y bueno, y eso. Entonces se llama La sonrisa de William Blake. Lo voy a leer en español, ¿vale? Mm. Sí, Hay... después de criticar todo esto. Sí, No, pero es que claro. sí, para entenderlo bien, bien. Sí, eso es. Hay una sonrisa de amor, y hay una sonrisa de engaño, y hay una sonrisa de sonrisas, donde se encuentran estas dos sonrisas. Y hay una mirada de odio, y hay una mirada de desprecio, y hay una mirada de las miradas, que tratas de olvidar en vano. Porque está plantando en lo profundo del corazón, y está plantando en lo profundo de la espalda. Y no hay sonrisa que jamás haya sido sonrisa, sino una sola sonrisa. Que entre la cuna y la tumba se puede sonreír una sola vez, pero cuando sonríes una vez, se acaba toda la angustia. ¡Guau! Muy guapo, Muy tío. guapo, muy Muy guay. guapo. Vaya juego de Sobre palabras. todo, sí, 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 las Entre la cuna y paradojas. la tumba, Sí, sí. sonrisa, Se puede mirada. sonreír una vez y cuando sonrías una vez, se acaba toda angustia. Es como muy fulminante. Ujú. Me ha encantado. No lo conocía. Sí, muy bueno, muy bueno. Y nada, y el siguiente poema
que quiero leer, perdón que esté con el móvil No, no, porque, dale, dale. porque los tengo aquí, es, a ver, es un poema que se llama Lengua Caló, que lo quiero leer también porque hace un poco reminiscencia a mi carrera, que la lengua caló es en lingüística o en filología la lengua que utilizaba, bueno, pues la lengua vulgar, ¿no? Una lengua que solo entiende como una minoría o que está hecha para el pueblo, Sí, la y lengua de entonces, calle. sí, eso es, entonces puede ser un dialecto, sí, pero es más, sí, una lengua al uso que no ha utilizado cualquiera. Y entonces lo utilicé lengua caló porque, y también lo quiero recitar porque tiene un gran trasfondo este verano, y es que estaba leyendo una gran obra que son Los Miserables de Víctor Hugo, que es de lo mejor que he leído en cuanto a novela, y hay una parte que no paran de mencionar de... Hay un debate entre, pues evidentemente Los Miserables habla pues mucho de ese escapar del pasado, escapar de la miseria humana, escapar de tu posición social y una crítica también muy dura. Y entonces pues hablaba, pues había un debate de si de que la lengua caló del francés y entonces pues solo la entendían unos pocos y solo se comunicaban entre ellos los ladrones o un grupo, los Thénardier, que era una familia de ladrones en Los Miserables, y entre ellos pues se comunican y entonces solo se entienden entre ellos para despistar a los que van a Claro. robar. Y entonces, Este es nada, tuyo ya, sí, esto es mío ya. Y entonces no lo tengo publicado ni nada en ningún sitio. O Vale, sea, exclusiva total. sí, eso es. Y entonces, no sé, lo titulé Lengua Caló. Y entonces, pues ahí va. Lengua Caló. Lengua de bares, de jarrones con flores y de girasoles en campos quemados por el sol de agosto. Lengua de aquellos que acuden al sagrario, que se levantan y con un café con leche, de 9 a 10, acuden al encuentro con el efímero Edén. Lengua de miserables y de quienes aspiran a ser poetas de barrio. Lenguas de algunos pocos y de algunos que se creen muchos. Lengua con la que tú me entiendes y yo me hago más quimérico. Lengua de fábulas antiguas y leyendas mitológicas, con las que tu padre vivió cuando iba al río a pescar. Una lengua que si te despistas, el letargo será máximo, y lengua que no espera un salario. Lengua de unas letras, que resumen el sonido, que produce un beso, un abrazo, una caricia, un poema, que en la distancia libera de toda cadena. Muy guapo, tío. Me gusta porque plasmas literalmente muy bien ese tipo de... esa parte de la sociedad, ¿no? Ese tipo de gente que usa precisamente esta lengua. Esa lengua. Y también como haciendo ver que, o sea, que estas minorías, pues, al fin y al cabo también nosotros podemos ser partícipes de ellas Totalmente. si las sacamos, las ayudamos y que la lengua también, no sé, es un... Sí, al fin y al cabo hay muchos idiomas y hay muchas culturas y hoy en día somos súper interculturales y tal, y eso, pero cada pueblo tiene su historia y cada país, ¿no? Su memoria y también haciendo un poco hincapié al problema que hay hoy en día con la memoria histórica, en plan, vale, te puede afectar más o menos, pero forma parte de la historia de tu país y evidentemente que esto te sirva para no repetirlo, pero está ahí, o sea, y la historia es la historia y ha sido quienes nos han hecho, o sea, esto ha sido, y ahora somos así porque Por la historia por que la historia tenemos. y no solo por la historia en sentido general y la sociedad, sino por nuestra familia y por eso es muy importante tener en cuenta la tradición y la familia y Ujú. bueno, ya está, Sí, sí. eso Me es. mola mucho respecto a la lengua caló que mencionas. No sé si es exactamente lo mismo, pero a nivel americano, a nivel inglés, me encanta el ir descubriendo pues, los diferentes acentos. Por ejemplo, tú escuchas, en el caso del rap, Sí. se plasma mucho más, el típico rap americano más de calle, más Mm. callejero, que es como una manera mucho más suelta de hablar, mucho más... Yo, what up, ¿sabes? En Sí, plan, tal. Y tiene una belleza, un flow sí, sí, que a mí sí, me sí. parece súper atractivo, súper atractivo. En España, en Andalucía, por ejemplo, también tienen ciertos... Bueno, tú eres de Murcia, joder. O sea, Sí, que no hemos tocado el tema Murcia, pero también podríamos hablar de eso. Y hacer muchas coñas acerca de Murcia. claro, claro. Pero, joder, también tenéis una manera de hablar muy concreta que a mí personalmente Claro, me parece por interesante. ejemplo, a nosotros en la carrera el año pasado teníamos una asignatura que era, sí, variación geográfica y social del español, y nos enseñaron que no hay un idioma, o sea, no hay un mal acento, no hay una No, lengua claro. Cada uno peor que otra. ha derivado O de sea, una manera. no porque eres de Madrid o porque eres de Valladolid o porque eres de Cantabria hablas mejor que uno de Córdoba, Claro, o que uno de Extremadura o uno de Murcia. O sea, no. Así se habla ahí porque esa familia tiene su historia y porque tal. O sea, total, no total. es hablar peor
De hecho, yo he tenido en Salamanca yo tuve un par de compañeras de Córdoba y ellas mismas me decían, es que digo, nosotros venimos aquí y muchas veces nos dicen que los andaluces, pues evidentemente hablan muchos prejuicios, pero que hablaban mal. Y evidentemente no hablan mal los andaluces, ni hablan mal un murciano. Lo podrás entender mejor o peor. Ya. Le podrás decir más correctamente o menos, oye, no te entiendo, tal, Sí, 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 o sí. qué significa esto. Pero igual que cada uno, pues un tío de, yo qué sé, Del País Vasco, sí, de Navarra, pues utiliza unas expresiones, utiliza un acento más altisonante, menos, Sí. y yo qué sé, igual que tú que eres de Barcelona, pues el catalán es una lengua, Ujú. y forma parte de una lengua romance. Y eso nadie lo puede negar. Y eso, que muchas veces como que se asocia el lenguaje, o sea, como que se asocia la lengua a lo político. Y Ya. dices, no, o sea, la lengua forma parte de una tradición, y forma parte de una historia, y forma parte de un país, y Mm. forma parte de una persona. Sí que es cierto que el catalán, para mí el problema es que el catalán, los propios nacionalistas catalanes, los que son más catalanistas, han intentado enfocar tanto el tema en obligar, En ¿sabes? obligar Entiendo el a aprender concepto. catalán, sí. Exacto, o sea, yo entiendo el concepto al principio. Yo soy el primero que, sinceramente, por mucho que yo aprenda inglés, y me encanta saber inglés, y quiero aprender más idiomas como el italiano, que me encanta, o sea, me parece bellísimo, e incluso el portugués, lo que sea, ¿no? Joder, no quiero que se pierda pues lo que hablabas tú, las diferentes maneras de hablar que tiene uno. No quiero que todo el mundo hable inglés. Me parece como perder muchísima historia, ¿sabes? Mm. Sin embargo, cuando ya te obligan, cuando ya ves efectivamente que ahí sí que hay un tema político y que tal, a mí soy muy a Te echa para atrás, contracorriente en sí. estos temas y la verdad es que me echó para atrás Ya, muchísimo. Te yo digo también, yo más, yo también. creo que hablo mejor inglés que catalán, porque es que el catalán es que no lo hablo nunca. En mi casa no hablamos catalán, con mis colegas no hablamos catalán. Desde que me he ido, fíjate, creo que he hablado más catalán que en toda mi vida. Porque yo en clase de catalán era un desastre, tío. Era un pavo que pillaba. Empecé a fumar tabaco precisamente porque nos saltábamos con mi amigo Quique las clases de catalán y nos íbamos al bar a jugar al futbolín. Ah, sí. Y sí, porque era un tema de rebeldía, ¿no? De decir, a mí no me obligas, ¿sabes? Yo si quiero aprender un idioma, lo aprendo. Y estoy seguro de que si no me obligasen tanto, lo hubiera cogido de otra manera el tema del catalán. Sí, Pero en ese momento lo pillé como sí, es con que tal. es como cuando, por ejemplo, en la escuela te obligan a leer ciertos libros. Totalmente. Digo, da una lista Hablabas antes y del elige. Quijote. Yo creo que la gente tiene un prejuicio con el Quijote que flipas. Yo mismo, ¿eh? Yo no me lo he leído. Pero porque de pequeño ya nos han metido un poco el input. Y no sé, yo no creo que sea un libro que. Le tienes que enseñar a la gente que existe ese libro y que en un futuro, evidentemente, darle una importancia. Y cómo leerlo también. Y cómo leerlo, etcétera. Mm. Pero no puedes obligar a chavales a leer ciertos libros porque igual. O tienes que hacerlo de una manera más atractiva, pero no acabas consiguiendo que la gente lo odie, ¿sabes? Completamente. Pero bueno, sigamos, perdona. Que nos Pero no, vamos. nada. Y entonces el siguiente poema que quiero leer eh, es un poema así un poco más romanticón. Vale. y lo titulé Habitación por ti perfumada. ¿Quieres contar un poco antes la historia? Hay una mujer. Bueno, no, léelo y luego hablamos. Luego me preguntas. Venga, venga. Habitación por ti perfumada. Acabo de sumergirme en la realidad hecha carne. Una habitación no muy espaciosa. No mucho menos. Perdón. Empiezo. Empieza. Habitación por ti perfumada. Acabo de sumergirme en la realidad hecha carne. Una habitación no muy espaciosa, ni mucho menos rimbombante. He entrado y todos los objetos desprendían el perfume de tus sábanas junto al sueño de mis abrazos. No quería marcharme, para serte sincero. Me encontraba cuestionado y alumbrado por un misterio imperturbable de un alma obsequiada. Ya ves. Cuenta un poquito la historia. Necesito Vale. saberlo. Vale, sí, este habla de una chica, pero habla pues de mi novia, de Patricia. Saludos desde aquí. Y nada, pues habla de ella, pero habla sobre todo de que al fin y al cabo, cuando te marchas es cuando realmente te encuentras, no sé, o sea, cuando se marcha es muy difícil y sentimentalmente, pues, tal, pero realmente valoras el obsequio que es esa Totalmente. persona y por eso también Habitación por ti perfumada, es como el perfume, ¿no? Que ha dejado no solo en la habitación, sino de forma metafórica en ti dentro Ujú. y ese como sentirte agradecido, ¿no? Por la vida, como un canto al mundo, al cosmos, de decir, coño, es que gracias porque esta persona
está conmigo, me cuida, no sé, es como la felicidad también que me produce y al fin y al cabo también un poco de nostalgia, ¿no? Porque eh, dices, pues, es que quiero estar con ella todo el rato, quiero estar con ella o con un amigo también te puede pasar Totalmente. Sí, esto, sí, sí. con una persona que te ha marcado, A ¿no? ver, es que como tal, lo que tú hablas, lo que hablabas de ese darte cuenta cuando pierdes algo, de, bueno, ponerte nostálgico una vez desaparece algo, pasa con muchísimas cosas. O sea, el verano mismamente, ahora que ya empezamos el curso, es el ejemplo más claro. Tú estás en verano y en cierto modo hay un punto en que dices, va, me apetece empezar otra vez rutina y tal y cual. Sin embargo, y sobre todo en el colegio, que tendemos a ser los niños más románticos en este tipo de cosas, buah, yo recuerdo Sí, ese anhelo por el verano, por tal, en el caso de pues, las mujeres, lo mismo, ¿no? O sea, quiero verla tal y cual, cuando no está, y luego cuando ya estás en el verano, cuando estás con sí, ella, ahí. eh, no digo que no cumpla las expectativas, pero es cierto que no eres tan profundo en el sentido de que, hostia, cuando estás solo y te pones a recordar, lo pasas peor, Hombre, claro. ¿sabes? Es jodido, es Sí, jodido. sí, es como que hablas más cuando está la ausencia que cuando Ese es, está la presencia. ese es el tema. Sí, eso es verdad. Y nada, era eso, y este poema. Y a ver, bueno, leo el último, ¿vale? Vale. Porque, o sea, los tienes en el móvil, pero antes tenías el cuaderno. Es porque tienes algunos. El cuaderno, esto. Sí. No, aquí no tengo los poemas. Ah, vale. Aquí tengo pues notas que apunto, pues por Ok. ejemplo, si me ocurre algo y apunto aquí una frase o apunto aquí Vale. un verso y luego pues lo recuerdo Vale, vale, y vale. tal y le hago una foto o algo, ¿sabes? Nada, simplemente. Esto es para Top. la libreta de bolsillo para O sea que en llevarla. cierto modo sí que hablábamos antes de tu toque tradicional, lo tienes. O sea, estás Sí, con el cuadernito. Vale, vale, un vale. poco, un Ok. poco para recordar o si quiero decir algo, si tal, no sé. O sea, yo creo que también está bien llevar una libreta. Y vale, quiero hablar bueno, voy a recitar uno que es se llama El olvido es parte de la vida. Y esto lo escribí después de haberme leído un libro muy pequeñito que se llama Otra vida por vivir, de un escritor griego, inmigrante en Suecia, que, que habla pues de ese desarraigo, pero arraigo que tiene hacia su tierra, ¿no? Ese Vale. desarraigo que se encuentra pues en otro país, recordando también la otra vida, ¿no? Que vivió allí en Grecia, pero también como alabando lo que está viviendo ahora pues con las personas que le rodean, ¿no? Ujú. Y, y entonces pues me inspiró y entonces tenía una frase creo que es el olvido es parte de la vida o forma parte de la vida en plan de que muchas veces también eh, aquí también traíamos otro debate, ¿no? Que es el perdón, la misericordia, la justicia, ¿no? Ujú. Que es pues que muchas veces hace falta olvidar para realmente coger lo que tienes, lo que has vivido en el pasado Ya. y llevarlo al presente, ¿no? Estaría la versión Mercader de Venecia, que Ah, es, vale. que es venganza pura, Venganza, ¿sabes? venganza. O el Conde de Montecristo, El sí. conde de o sea, perdón, sí, el conde de Montecristo. Bueno, el Mercader de Venecia es más justicia. Sí, tiene Perdón, justicia. se me ha Sí, ido la olla totalmente. El conde de Montecristo sería venganza. He de decir que, aunque es cierto lo que venías a decir, de que cuando realmente superas una adversidad de cara a alguien, cuando alguien te ha mm, hecho daño, y lo superas es cuando consigues perdonar e mm, incluso desear el bien a esa persona. Es algo sí. muy Eso jodido, es la muy verdad. difícil, ¿no? Yo he de decir que soy bastante vengativo si hay... No me ha pasado muchas veces en la vida, algo gordo, ¿no? Pero sí que es verdad que si me pasa algo bestia, si un colega me traiciona de una manera muy, muy, muy loca, no le deseo el mal, eso sí que no, pero fuera de mi vida. O sea, me cuesta mucho, no me cuesta perdonar, pero me cuesta dar una segunda oportunidad, Vale. ¿sabes? Sí, como que esa persona tenga la misma relación o el Sí, mismo me trato. parece inviable. O sea, conseguir la confianza, o sea, perdón, conseguir la confianza una vez se ha perdido, y cuando me refiero a que se ha perdido no por un tema del paso del tiempo, sino por un acto en Sí, por, concreto, por una traición, por decirlo de alguna por manera. una traición, no sé, Ya, es lo más difícil. ¿sabes? O sea, yo es que no... Me refiero a cosas tochas, pero paso completamente. Sí, sí, Sí sí. que comparto tu punto, para realmente, cuando realmente estás bien, es cuando no odias, ¿sabes? No deseas el mal. Eh, pero de ahí a... Para mí el debate estaría más en el tema de si volver a dar una oportunidad a alguien, ¿sabes? Mm, mm. Sí, sí, sí. También yo creo que también es importante mirar las cosas con perspectiva, con Sí. tiempo, no sé. Claro, luego, esto obviamente al principio estás en caliente, pero luego igual Caliente. pasa un tiempo y efectivamente, pues dices, mira, realmente Mm. tampoco era para tanto o lo que sea.
está claro. Sí, bueno, Dale gas. el olvido es parte de la vida, ¿vale? Venga. Bueno, primero menciona al autor que se llama, pues si a alguien le interesa, Califátides, y el libro era Otra vida por vivir. Entonces, Califátides se marchó de su Grecia divina a los 25. El sueco fue el comediante que llenaría sus hojas tragicómicas, blancas, inocentes, candorosas y puras, que tan solo rememoraban aquel alfabeto homérico y nostálgico. Aquel que ya ajado y con los párpados dormidos, se refugiaría en la siesta de sus silentes palabras. Pues ya no quiso decir, dejó de escribir, triplicándole la edad a Rimbaud. Pues lo que uno no es capaz de nombrar, lo escribe en la lengua que le enseñó su madre. Joder, potente. Es como, también este libro habla mucho de que el autor, pues, dejó una época unos años que dejó de escribir completamente y solo leía o vamos, que no escribía nada. Y, y también el final, pues, habla de eso, ¿no? Un poco y también como metáfora vital, ¿no? De que muchas veces es como necesario ir un paso para atrás para dar cuatro hacia adelante. Entonces, Ujú. habla de eso, de que al fin y al cabo tú cuando no estás escribiendo, ¿a qué acudes, no? Cuando estás triste, ¿a qué acudes? Cuando te pasa algo, ¿a qué acudes? Cuando tienes dudas, cuando te vienen pensamientos malos, ¿a qué acudes? Pues a lo que verdaderamente te puede salvar, ¿no? A lo que verdaderamente, pues a un amigo, a tu madre, a una canción, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, y entonces pues eso es el final de, ¿no? Lo que uno no puede nombrar así de primeras, pues lo nombra con la lengua que le enseñó su madre. Ya ves. Y luego pues también Interesantísimo. menciono en el poema a Rimbaud, que Rimbaud pues lo mencioné al principio, pero fue un poeta que francés, simbolista del siglo XIX, que pues también para que la gente lo conozca un poco más, que era del círculo de Verlaine, Verlaine, sí, Paul Verlaine, de todos estos simbolistas, ¿no? Discípulos a su vez de Cuando hablas Baudelaire. de simbolistas, ¿a qué te refieres? Vale, ¿Qué es vale, este vale. movimiento? Vale, perdón, joder, es que hay mil No, no, movimientos y yo tranqui. aquí hablando. Vale, el simbolismo es una rama que surgió, bueno, un movimiento que surgió en el siglo XIX, principalmente francés, que deriva de que el símbolo, a diferencia por ejemplo, bueno, voy a centrarme primero en el simbolismo, ¿vale? El símbolo, o mediante hay diferentes como imágenes en el poema, o sea, pues por ejemplo, una llave, o una puerta, o el alma, diferentes palabras o diferentes símbolos, imágenes, que el lector tiene que descifrar el sentido que ha dicho el autor. Por eso son simbolistas, porque a través de símbolos llegan a la realidad. El poeta refleja la realidad en esos símbolos, en ese Vale. símbolo. Son difíciles de pillar, sí, pero por eso también acuden a muchas referencias bíblicas, mitológicas Ujú. y, y legendarias, ¿no? Vale. Bueno, entonces todos estos eran como muy proféticos, ¿no? También como la idealización del poeta como profeta o como Mesías que llega para salvar. Entonces todo esto, para a lo mejor para que la gente lo entienda mejor, influyó mucho pues en el modernismo, el movimiento modernista, Rubén Darío, bueno, sí, Juan Ramón Jiménez en cierto sentido, Manuel Machado, Vale. todos estos, pues eso, ¿no? La figura también aparece ahí, la figura del dandy, del bohemio, ¿no? Ya. Del poeta como artista ahí dejado, un poco marginado, ¿no? Que solo se entiende él en su mundo. Y también esto del romanticismo. Por eso los simbolistas eran un poco contrarios a los románticos, porque los románticos es como que el sentimiento es el depurador, el canalizador perdón, el poema es el canalizador de los sentimientos y por eso buscan pues la naturaleza, ir a lo inmanente, a lo humano, a lo puramente natural y dejar todo como todo lo que despista, lo material, las cosas del mundo y por eso el escapismo, ¿no? Ujú. Pues los simbolistas como que por contra se van a las metrópolis, se van a las grandes ciudades, París, ¿no? Madrid, Barcelona, Berlín, Praga, o Sí, sea, sí, sí, las sí. grandes ciudades porque ahí es como que encuentran como la salvación en las calles, ¿no? Y por eso también muchas veces hay muchas referencias ¿cómo es? A los bares,
Y por eso utilizaban muchas drogas para... Vale. Bueno, todo eso. Vale. Para tanto... Es como una mezcla entre los románticos y los modernistas, los simbolistas. Pero principalmente es eso, que era un poeta simbolista que utilizaba a través del símbolo, utilizaba pues cosas para significar. A través de imágenes, de ciertas palabras, significaban... Querían dar sentido. Por ejemplo, no es lo mismo poner azul que poner verde, la luna azul. Ya. Porque la luna azul significa, pues a lo mejor que hay esperanza de que no muera, o ¿sabes? O la luna es símbolo de muerte. Joder. Son todas esas metáforas. Bueno, Bueno, ya está, o sea... Muy interesante. Entonces, quería contar, le he hecho referencia porque Rimbaud fue un poeta que murió con 19 años. Murió con 19 años, 3 años menos que nosotros. Murió con 19 años y escribió de los 16 a los 19. Y con cierto año de 19 años dejó de escribir y se fue a África y ahí murió. Qué bestia, tío. 19 años. Sí. Y uno de los poetas principales de Francia, sí. Qué bestia. Bueno, es que es otra cosa que también podríamos hablar de este tema, pues, horas y horas, ¿no? El cómo ciertos artistas, y sobre todo en tiempos pasados, empezaban tan pronto, incluso, pues, bueno, la esperanza de vida era menor. Sí. Hablaba también con Rafa de, porque, claro, tocábamos el tema de Mozart, Beethoven. Ajá. Gente, bueno, es que Mozart, tío, a los 5 años ya estaba componiendo, ¿sabes? Es que es un genios. Sí, pero ¿cómo puede ser que hoy en día que tenemos más ¿Recursos? medios, más recursos, no haya tanto, ¿sabes? Porque yo creo que vivimos, o sea, básicamente yo creo Igual que tenemos vivimos demasiadas cosas. muchos No lo sé. inputs, muchos estímulos, Sí. mucha pérdida de tiempo, para decirlo de alguna manera. Yo creo que si tuviéramos, o sea, un libro o una libreta y con eso naturaleza haz y un cosas. edificio y... Por eso es muy importante, yo creo que, pues eso, los niños que desarrollen la imaginación y eso. Pero el problema yo creo que principalmente es esto, el móvil o Totalmente. la nueva tecnología, que evidentemente Da ventajas. da ventajas pues, por el tema de, por ejemplo, en este tema que estamos hablando, pues el tema de la publicación, el tema de la edición, Justo. la leche. Es la leche. Es La leche. la leche. La leche. Microcámara, tal. El cine Joder. también. El cine. La música se La escucha música, mucho mejor. la música, hombre. Sí, es... ¿Dónde va a parar? Pero yo creo que, evidentemente, pues la gente que lo utiliza para esto es genial. Genial. Pero evidentemente, pues, cuando pues ese tiempo lo dedicas para otras cosas, pues, por ejemplo, pueden ser más redes sociales o sí, ¿no? Que puede ser más ocio y pérdida de... O sea, ocio en el más sentido, en pérdida de tiempo y como algo como sin más, gente muy plana, pues es lo que tiene. Por eso yo creo que la gente si leyera más poesía sería más humana. Totalmente. Bueno, Eduardo, Edu, Bueno, tío. un placer, Ignacio, tío, me ha gracias. encantado. Chavales, ya sabéis que podéis seguir este podcast por Spotify, por YouTube. Muy recomendable porque además pues, el vídeo está currado, tal y cual. Y además vamos poniendo fotos siempre, iré poniendo, de los diferentes libros de los que hablemos. Incluso me molaría que me pases lo que son los lyrics, los poemas Vale. a nivel tal. Te lo paso. Porque quiero que la gente lo pueda leer mientras tú lo narras. Fenomenal. Y lo dicho, podéis seguir esto por Spotify, por YouTube, por Evox y por Apple Podcast, por ahora. Veré qué hago con eso. Últimamente estoy planteando qué hacer con ese tema, pero aún no lo sé. Pero por ahora seguimos. Suscribiros, os dejo el botón por aquí, vamos a ponerlo. Y nos veremos en 10 días. Te voy a dejar que hagas una despedida de pues, la gente que esté escuchando esto y que te despidas tú mismo, tío. Pues nada, gracias por la invitación a Ignacio, mi amigo, y nada, seguirle y que es muy interesante. Yo he escuchado los podcasts anteriores y me han parecido súper interesantes todos los invitados. Y nada, yo os recomiendo que leáis, que sobre todo que, como dijo Erra Pound, que vayáis contra el tedio del mundo. Muy interesante, me ha encantado la charla, tío. Y nada, tío. Espero que te vaya muy bien con todos los proyectos. Espero que no dejes de lado el tema de la poesía. Realmente se nota muchísimo, efectivamente, que vas mejorando, que vas trabajándotelos más. Gracias. Y mola que sea algo tan vocacional que lo hagas por el mero hecho de disfrutar y de hacer disfrutar a los demás. Y no tanto, pues, como hablábamos, como pasa hoy en día, por un beneficio económico. Meramente, sí. Nos vemos. Bueno, gracias. En 10 días el siguiente. Chao. Pues nada, tío, muchas gracias. Brutal, tío. Me ha encantado, bro.